Los Profesionales. Escándalo total en A la Barbarosa. Nancy Pasos tiene una nueva enemiga. Analía Franchín. Hay preguntas que no se hacen. Ese tipo de preguntas, hijas de p***, hay que hacerlas con los victimarios, no con las víctimas. Exclusivo. Tras el rumor de romance entre Furriel y Cardinali, rompe el silencio el actor. Es un rumor fuerte de que estás con Julieta Cardinali. ¿Esto es verdad? ¿De dónde sale el rumor? Estuve con Julieta el fin de semana. Elegante y Tamara. Estalló el escándalo. Polémica por la nueva separación. Todo esto y mucho más en Los Profesionales de Siempre. ¡Vamos que es viernes! Pasen y vean con ustedes la figura más popular de la televisión argentina, Florencia de la B. ¡Hola, hola! ¡Ay, qué fresca! ¿Cómo están todos? Sí, acá estamos. ¡Viernes! Bienvenidos a Los Profesionales. ¡Ay, qué cansancio! Dice? ¡Qué hermoso! Abracemos este Sí, viernes. claro. Nos dejamos Todos. llevar a este fin de semana largo. ¿Largo para quién? Nosotros estamos trabajando acá, estamos así, ganándonos el pan como debe ser. Señora, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están en la camucha todavía? No había ¿Qué tránsito. Qué buen tema. Ya eso me gusta porque no había tránsito. Vos seguramente estarás desayunando o estarás cocinando algo. Siento como un olorcito, ¿eh? Hay olor a guiso, ¿eh? Hay olor a guiso con el frío. Cuéntenme el fresquete. Yo estoy desconcertada, ya no sé qué ponerme. Porque aparte en mi casa hace mucho calor, me di cuenta. ¿Ah, Sí, sí? pero yo no lo prendo, porque deben ser los vecinos. Y digo, se le van a cocinar los órganos, señora, por favor. Entonces, claro, salgo y después me doy cuenta que estoy congelada, pero acá estamos como siempre en vivo. ¿Qué hora es? Exacto. Sí, en este momento, 13:33. 13:33. 10 grados. Y 10 grados de Ideales. térmica, sí. Primero para meter harina, después para tener un poco de sexo. Bien. La que puede, la que no se hace un maratón de serie, puede aprovechar. Pero bueno, estamos acá, como siempre, con toda la información del espectáculo que no descansa, gente. No. Porque... ¿Qué pasó ahora, Flor? Yo no sé, ¿por qué no me avisan estas cosas? ¿Fueron a buscar a Furriel? Sí. ¿Quién fue? mira. ¿Juli? Flower. Ah, se lo va a perder. Se lo va a perder. Porque tengo que darte una noticia, Débora D'Amato. Opa. ¿Cuál? Te desmiente. No me sorprende. Igual para. No dije que estaba de novio. No dije, dijimos, no estoy en condiciones de noviazgo, sí de Mirá, chape. mirá. Un chapecito. Por favor, déjeme disfrutar esta imagen. A ver, mirá. claro, qué viva que sos. ¿Quién pudiera? ¿Y sabés dónde fue esto? En ¿Dónde? el San Martín. Mirá. Esto es cultura, esto es teatro. Entonces vos te encontraste en el lobby del San Martín semejante hombre. ¿Qué Ay, haces? sí. Y Decí, sí, ¿dónde claro. firmo? ¿Dónde firmo? Decí, Un ¿dónde? churrazo, Vamos a Furriel. pasar esta tarde. ¿Lo Vamos a abrazás? claro, no, ¿Lo no, ahí no, y abrazás? suspendo bombón asesino, suspendo todo. Todo. El cacho. Ahí directamente. ¿Y Pablo? No, ay, ¿cómo es que corta mambo? Es feriado, Ruso. Eso es ser corta ¡Qué pisa brote, querido! Porque, ¿qué Pablo? ¿Quién es Candela? ¿Qué Candela? ¿Y la moto? Escuchame. Pero bueno, tenemos Chicas, nota hizo con un él. chiste. También. ¿Por qué no le duran Qué las poco- novias a qué Furriel? ¿A quién? ¿Por qué no le duran las novias a Ay, Furriel? otra. Ay, qué mala que sos, Qué Estefanía. Le duran No, y 6 bueno. años con Krum, 2 con Eva. Sí le duran. Eva la Es muy única. lindo igual. Pero bueno, pero la gente... Le duran lo que dura, dura. Claro, es depende. ¿Está mal? ¿Cuánto Hay va a gente que es más durar? enamoradiza, hay Lo que gente se que más... Yo puede. tenía una vecina que le decían corazón de madera. ¿Por qué? Guay. Porque no se enamoraban. Entonces siempre estaba con uno. Pero yo no sé si era más por eso o era putísima, no sé. ¡Florencia! Porque Estamos tiene al aire. fama. No voy a decir el nombre, le mando un beso. No, igual no sé si está en este plan. No, sí, debe estar. Pero bueno. Flor pero lo era besó. claro, lo Flor. mazo tenía, lo mazo tomaba claro. Y abusó de eso, ¿entendés? Pero está bien. Lo bien que Hizo hizo. uso y La abuso. felicito. También, yo estoy desconcertada con esto, señora, porque estábamos la semana... ¿Cuándo fue? ¿El lunes? El lunes. Sí. El lunes salió Elegante en vivo. No entendemos Acá nada. diciendo que volvía con Tamara Báez, Sí. que estaban Estaba chochos. cocinando. Y volvimos, y la mujer de mi vida... ¿Y ahora qué pasó? Ya están, no llegamos al viernes. Estamos No para llegamos al discutir. viernes, escúchame. el Dura más lunes, un TikTok, Pará. Flor. viernes ya están separados. No puede Lo que dura una ¿Qué historia. pasó? Sí, lo ¿Qué dejó sucedió? ella. ¿Cómo? Lo dejó ella.
No sabemos. Se terminó. Yo hablé con Tamara, ¿eh? Pero de acá del lunes al viernes no llegaron. Yo Ella hablé habló con Tamara. Volvió con Wanda. Igual yo creo, no sé, tengo la sospecha que entra la hipótesis que había traído Débora D'Amato. Que después te lo vamos a contar porque medio que entra en esta situación, pero El vamos a juego de contarte ajedrez. todo eso Claro. y muchísimo más. Tenemos un programón de feriado para vos. Hacemos luquete y empezamos con todo. Luquete. ¿Esa es la que hiciste ayer, la falda? No, esta es otra. Mirá que divino de Brava Ah, Shops, mirá. todo. Los zapatitos, señor director, divino. ¿Está la Muy turca? ¿Vino la lindo. turca o está, Una está en el amiga control? dijo que no se enamore. Muy lindo. Muy ¿Viste que milera, divina? muy Hoy es muy milera. casual day, muy de viernes, falda Sí. de denim, Para ir de a Coto. jean. Muy linda esta falda. La falda tuvo siempre queda bien, ¿viste? Que siempre Muy queda lindo. bien. Amo. Y miren el, Con el los zapatos, suétercito sí, mirá. con estos lentejuelones muy cancheros, ¿viste? ¿Viste? A mí no Muy me gusta lindo mucho el look. pero queda bien. Y combinado con el Levanta. pelo también. Y miren los aritos, qué divinos. ¿Y el otro? Y el otro es igual, querida. Ahí está. ¿Viste? Todo tiene un que ver. Porque Claro. tengo un día larguísimo, no se los conté. Ahora se los voy a contar. Gracias a Marcelo Jai por este pelo también. Te queda muy lindo ese ¿Viste? look. Pelazo, Claro. pelazo. ¿Cómo Muy se bien. llamaba Pero el no es balayage? cierto el ¿Cómo era? balayage. Balayage significa balayage, barrido porque la en gente me francés. pregunta, iluminación antera, ¿qué le quieren? Claro. ¿Quién se quiere hacer las No, cosas pero no es lucido lo mismo. con balayage y no sé qué? No es lo mismo que iluminación. ¿No es lo Bueno, mismo? sí, dejá. Estás iluminada. Bueno, sí, es verdad. Bueno, balayage para que cobrarte más caro. Claro. Dice, no te hago un balayage. Ahora Te de sube euros. 10 lucas más seguramente lo que te van a hacer. Los trapitos, te hago ¿Y el unos make-up? trapitos. Pero Queda queda en bien. degradé. Y el make-up, como siempre, Martín Blanco, el Un mejor genio. maquillador El de mejor. Argentina. Excelente. Y que maquillada? sigue Amigo. trabajando con figuras. Él trabaja, digo, Con está todos. activísimo. Así que muchísimas gracias. Lo pueden seguir así, @Martín Blanco Make-up. Vamos con la muchachada a ver qué está sucediendo. ¿Qué no, pasó? le voy a contar algo. Ah, pará. ¿qué? ¿Qué? Nancy Pasos Sí. tiene nueva enemiga. No, ¿Otra? ¿Quién? Ay, qué novedad. ¿Cuál es? ¿Otra? ¿Quién será? Gracias, me dejaste. Hacen fila. Hacen fila Como para enemistarse Piles. con Nancy Pasos. Mira el informe. Arde a la Barbarosa. Franchín versus Pasos, la madre de todas las batallas. El feroz enfrentamiento que protagonizaron Mariana Bray y Nancy Pasos hace un tiempo atrás quedó ahí, en un tiempo atrás. Ahora afloró una vieja guerra que se mantuvo en stand-by tras bambalinas, pero volvió con toda su fuerza y a raíz del delicado caso Prandi. Julieta, te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den? Digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra. Digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días. Y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar esa nena? Me cuesta responderte, Analía, porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero. Y vos le Bueno, estás pidiendo te una estoy víctima diciendo, que déjame se ponga en la... hablar a mí, Nancy. Pero es que- Primero presentó un habeas corpus, pero que también iba a pedir la domiciliaria con una tobillera, aduciendo que tiene una bebita de 20 días nada más, ¿no? Y que la mujer está pasando por una depresión y todo, que también me pongo en el lugar de la otra mujer que seguramente debe ser también una víctima y que la debe estar pasando muy mal. Que empatiza más con esa mujer que con la propia Julieta. Porque hay mucha gente que no lo dice, pero hay muchas figuras del espectáculo, las que yo las he escuchado, obviamente en privado, que dudan que, güey, ¿cómo te va a estar violando 144 veces? Nosotros que no estamos involucrados desde lo emocional, sí, claramente pensamos, digo, hay una bebita de 20 días que tiene este monstruo preso, pero que después cuando te pones a pensar decís, bueno, lo mejor que le puede pasar es tenerlo lejos. Y hay preguntas que no se hacen. Hay preguntas que no se hacen. Tiene que funcionar lo que yo diría autocensura. Es decir, hay cosas que ya el propio hecho de preguntarlas pone a la otra persona en una posición de mierda. Esta chica muy probablemente sea otra víctima de Contardi. Yo entiendo que Julieta se enoje, pero también hay una víctima. Está bien, pero para un víctima poquitito. del Pero otro el lado. problema, ¿sabés cuál es, Analía? Cuando No, vos- no me vengas de maestrita, No, seguí con la no, te información estoy vos, Fría. No, de maestrita te no, ya estoy fui al diciendo- colegio. Bueno, pero ya te me estoy recibí. diciendo Déjame que yo pregunte lo que quiera. Está bien. Vos pero preguntá lo que quieras, yo pregunto lo que Yo pregunto quiera. lo que quiera, pero también es cierto que las preguntas, por eso reaccionó como reaccionó Julieta, ¿entendés? Tienen una carga. Pero hablando de carga, hay que recordar que Analía Franchín pensaba que con la llegada de Mariana Bray al programa de Georgina, las cosas entre ella y Nancy Pasos iban a quedar en el olvido. Por ahora venís zafando, porque ya está, ahora se la agarra con Mariana.
Sí, que se la agarre con Mariana, conmigo no. Ya está, chicos, ya hace muchos años que ya quedaron atrás nuestros encontronazos. Hasta ayer. Hasta ayer. No, no, empezar terrible. tan temprano así, la mañana. Pero con tanta- Nancy, para ser honesta, le doy la derecha aunque no le guste, porque dice, realmente me parece que el comentario estuvo de más. Y tiene razón cuando dice autocensura. Me parece que la pregunta fue desafortunada. Pero Y ella lo dijo, ¿eh? Después lo dice, pero Pero- ahí como que tiene razón Nancy. Y después, obviamente, Flor, se odian. Hace mucho tiempo que se odian. Sí. Tiene que ver con los Esto políticos. Pero no podés correr Sí, del hace lado un del montón. Esto viene de Esto- LAM. Pero imagínate que viene de LAM. Vos no podés tener la empatía de quizás correr un poco esa interna que vos tenés cuando hay una situación tan especial, tan importante para alguien, de un compañero de trabajo que te llevas mal. Le pasa algo súper importante, súper grave, que bueno, ya lo sabemos todos. ¿Vas a posta a hacer una pregunta cizañera en una situación Chicos, así? Pasa, dama, Bueno. que esto es un reflote, porque nosotros nos olvidamos de algo. Cuando qué, aparece querido? la figura de Mariana Bray, todos empezamos a ver el conflicto con Nancy. Antes de Mariana Bray, el conflicto era con Analía, más Sí, allá sí. de que había otro código. Pero desde lo ideológico, desde las posturas, ya se mataron un montón Siempre. de veces. Esto es como un reflote y este es un motivo parecido por el cual ya se han Claro. chicaneado fuerte entre Nancy y Analía. Y sí puedo decir que la pregunta no fue cómoda. Pero Porque desde ella, lo perdóname, Claro. ella es lo primero. La propia, no la voy a defender a Analía tiene un pico que se defiende sola. Lo No que hay digo mala es, leche, pero- La propia Analía dijo, la verdad no estuve bien. Sí, verdad. Y creo yo que cuando uno se equivoca, por supuesto hay quienes se equivocan y no le perdonas una porque son una máquina de hacer cagadas y son una máquina de mala gente. Claro. Y están las Analías que no es una mala mina y que se dio cuenta que se equivocó y lo dijo. Entonces, hay una vara para medir, depende de quién se enoje. Pero desde lo Me periodístico, pero, perdón. no, pero esto solo digo. ¿Pero qué sumaba No sé. esa pregunta? Porque No, Para mí exacto, no. pedir sumaba. empatía. Para mí no, pero No, se dio perdón, cuenta al me toque. escribió- Perdón, me después escribió- veo que se dio cuenta. A ver. No, me Bueno. escribió Analía Franchín ayer cuando estábamos haciendo este tema y me dice, Estefi, hola, soy Analía Franchín, solo para pedirte que vuelvas a escuchar la pregunta. Perdón, Analía, que lo lea, pero que estamos otra vez haciendo este tema para contar tu versión. Me dice, jamás le pedí que empatice con el abusador. Ella dice que Con no la dijo mujer eso. del abusador pidió la empatía. Claro, Es verdad eso. Igual, igual me A ver. escribió bien porque me dice, no te estoy retando, solo te pido que la escuches bien porque si no se instalan Dice- cosas que no son ciertas. También No, le quería sí, dar que- lugar a que también sumara una víctima más, una víctima nueva. Tal vez hizo esa intención. Capaz que fue mal planteado, No, pero perdón, ella habla de la perdón, mujer. Tampoco hay que andar salvando el enojo de Prandi. Le dijo, si escuchamos bien, porque acá no estamos sacando la Prandi. La Prandi dice... Julieta, sí. Dijo, vos, cada vez que hablaste de mi tema... No tuviste empatía. No le digo. tuviste empatía, me mataste. Es decir, que Julieta Prandi está sintiendo otra cosa, No, lo que está estamos bien. diciendo. Lo que- Y no fue una vez, porque fueron defender- varias. Ahora, Difícil. perdón. Y segundo, hay un tema que es cuando le dijo, a ver, porque además tiene una contradicción terrible ya lo que le plantea. ¿Por qué? Porque le dice, por un lado, como que la mujer podría ser otra víctima, pero a la vez le dice por qué no le pueden dar una domiciliaria para que paternice, Cerca no sé, de su una padre. palabra Sí, rara. sí. Si Para paternizando es paternar, si lo hace mal y es una persona está peligrosa, denunciado, ¿para qué Claro. le Es va un a peligro. ¿Qué le resolvería a la mujer que después Tener dice que cerca. podría ser otra víctima? Es Entonces, verdad, la lo que se está mal dijo que planteado. Prandi le dice, nunca empatizaste conmigo. Yo la verdad no la vengo escuchando a Analía hablar cada vez del tema. Pero Y por Julieta supuesto- se ve que pero sí, por eso- por pero más algo lo tenía. Pero más allá de esa cosa contenida que tenía, que evidentemente, aparte pensemos una persona que estaba dolida a flor de piel, con todo lo que eso significa. He hablado 1000 veces, la banco muerte a Julieta, entonces le creí siempre todo. Yo creo que ella asumió su error y adhiero al mensaje que le manda a Estefi diciendo, ella, cuando vos la escuchás, saquemos lo que dijo Prandi, yo no lo sabía. Habla de la mujer del abusador, no pide empatía con el abusador. Habla de una mujer que acaba de parir y por supuesto que está mal. La justicia tiene que determinarlo. No era pregunta, no era pregunta. Ella misma se dio cuenta que no era pregunta. Sí, no. No estuvo bien la pregunta. No, no, Ahora, no. hay No, una pedirle- víctima más. Seguro que No, esa mujer no. es víctima. Seguro. No, pedir empatía en ese No, no hay lugar. no hay lugar de ninguna manera. Te voy a decir algo muy importante. Tus joyas tienen historia, el tasador les da futuro. Si necesitas vender oro, lasca brillante, relojes, antigüedades, no lo dudes, visita el salón de joyería El Tasador, Avenida Corriente 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito y pagan 230.000 pesos el gramo de oro. Tu tasador, mi tasador. En El Tasador tu futuro vale oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.
novio, nuestro tasador, y lo que era la turca el otro día, toda emperipollada y Ay, tomando. sí. Me dijo, ¿vos dijiste que tomé? No, dije, Es verdad. jamás, turquita. Sería incapaz. Yo dije que la persona que más tomó fue Débora D'Amato. No, No puede ser eso. Chica, hice un chiste. Si están hablando no sirve. Hay que estar conectada con lo que está pasando acá. Hoy es viernes y los viernes... Claro, ¿dónde vas? ¿Dónde vamos los viernes? A Coto, gente. Obviamente, porque en todas las sucursales de manera presencial tenés 25% de descuento abondando con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto es nuestro segundo hogar. Coto es siempre tu mejor opción. Este viernes en Coto, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial, tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto. Sí, hay que estar atenta, por favor. Estén atentas, querida, ¿eh? Por favor, te voy a decir una cosa. San Juan, la provincia que sorprende por todos lados, de arriba cielo, abajo estrellado, tierra divina, sabores, color, la difunta, toda la cordillera, enloquecete y enamorate vos también de esta provincia maravillosa. Un beso a todo San Juan. Hay lugares que se revelan cuando el alma despierta. Porque este lugar te anima con un brillo que transforma. Somos el tesoro que comienza a develarse. San Juan, energía única. Ay, escándalo en Canal 13. Ay, no, ¿Qué ¿eh? pasa? Tengo toda la ¿Qué data, pasa? Flor. Te voy a contar qué pasa en el pasa? 26. ¿Qué quiere Canal 13 para que el sol brille más que nunca? Y atención porque tenemos Pergolini. Ayer la mona lo mató y ¿sabes qué? Los panelistas Ay, volvió, pero lo odian habíamos soltado a un poco, Pergolini. pobre. Pergolini, te Lo bancamos habíamos acá. Todo eso en un soltado. ratito. No lo soltamos nunca, Pergolini. ¿Sabes qué? Lo vamos a querer más acá. Va a venir acá porque lo están matando en su propio canal. Bueno, Todo eso te y mucho cuento más. hoy en el móvil Mario Pergolini. Me encanta. ¿Ah, sí? Mirá. Me encanta. Te digo todo, no tengo Voy a ver problema. si cagan los pantalones. Voy a ver si te atreves a Te decirle juro, todo. lo Mira, que- estamos en la obvio. puerta, estamos esperando la salida de Pergolini. Me encanta. Vamos a ver si vos te atreves Todo, obvio. a decirle Atreverse. todo en la cara. Obvio. ¿Ok? Como le dijo a Hoy, Guido. hoy es el día. Hoy es el Todo día, lo que dijiste obvio. vos, Hoy te Pergolini, convertiste en a ver si héroe. te aguantás. De esto, Todo. que es antiguo, viejo gagá, que le habías dicho. Todo dicho, que la Mona Jiménez dijo, a vos nunca te gustó el cuarteto, me siento igual. Y que Que, dijiste los la- panelistas dicen, vos odias a todos. Todo, mirá lo que te digo. Mira, tu pelo se cae, se quiebra. Probá Megacistin Blocker con L-cistina, hierro y curcubita. Su fórmula intensiva cuida tu cabello, mejora la calidad, el volumen, lo nutre y lo pone mucho más fuerte. Mira. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Hola, esta información es para vos. Yo les voy a decir una cosa, Bubet. ¿Vos te vas a atrever a decirle todo a Pergolini en la cara? Mira, lo que me gusta de este programa, Flor, que A acá ver. vos Todo, y la pero que producción... todo, porque Ey, la conductora. Lo que me gusta es que acá podemos hablar y decir lo que queremos nosotros. Y acá le dijimos a Pergolini que nos gustaba, pero el programa le faltaba un poquito más de ritmo. No, que no, la lo que le cámara- gusta, no, lo que no le gusta, querido. Lo que no le gusta. No, bueno. Qué malos que son. No me Dijiste gusta. que la producción era Acá mala. dije que el programa no me gustaba, que le faltaba ritmo, que no Sí. estaba tan creativo como tenía Y que sabés ser que él estaba Pergolini. preocupadísimo, ¿eh? Sí, ¿sabés? ¿Sabés que sí? Tengo toda la información de cada 13 y de Pergolini. ¿Por dónde querés que arranque? Vos decime, Flor. Por donde quieras. Bueno, te digo, a ver, vamos, empezá. vamos ¿Qué está al- pasando? ¿Qué está pasando en Canal 13? Bueno, Canal ¿Es cierto 13, me que la encanta. citaron a Eugenia Clemente y le levantaron el peso en la Bueno, oficina ¿qué de Coco pasa? Fernández? Pará. Atención con el 2026. Falta poquito para el 2026. Igual, falta un montón, pero la televisión... No, ya un se- montón cuando no Bueno, hay bueno, estamos cantando montón. felicidades. Canal 9 les desea felicidades. felicidades. Aire, me encanta. Tailandia. ¿Qué pasa con el canal del Sol? Va por todo Suar, se está juntando con todo. ¿Va por escuchamos- todo? ¿Por todo qué? Bueno, Paco dice, escuchame una cosita, quiero reunión con todo el mundo. Está reuniéndose con figuras Perfo. muy importantes de cada canal. Dicho esto, quiere cambiar la mañana. ¿Qué quiere? Sí. Un programa de cocina en las ¡Ay, mañanas. nunca visto! Mira, Se te puede, se enoja conmigo. No, pero ¿cómo ¿Y a quién idea quiere de nueva, conductora, innovadora, ¿no? Bueno, quieren Una un cosa- programa, habrían tentado a Pelufo, también irían por Ariel Rodríguez Palacios. Hay que ver porque recordemos Se que nos saca Telefe. chicos, Telefe está en venta Sí. y va a haber cambios. Es que el año pasado, no el año pasado, este año el comienzo ya estuvo medio dudoso el comienzo de sí, Ariel tuvo Palacios. bastante, Y probablemente. después otra cosa, que
siempre algo le está pasando con la cocina Canal 13, porque empiezan, yo me acuerdo cuando empezó Mañanísimo, habían puesto cocina, y después te lo sacan. Y Maru con la PW. Después empiezan con el policial, muerte, Bueno, muerte, muerte, Maru y dicen, la bueno, PW. dejamos la cocina y dejan de cocinar. Todos los programas, muchos programas de cocina pasa lo mismo. Bueno, Hubo pero un por eso quilombo quieren- con Mariana Fabiani y Cristóbal en su momento también, que Sí. eso la mañana un tiempo que... ¿Te duró acordás? 2 meses. No fue la mañana, Botana fue y la tarde. Pehue. Sí, sí, No, sí. la mañana era mediodía. Bueno, Al pero- mediodía, cuando al hacían mediodía, almuerzo. sí, Pero por eso no quieren conductores, quieren, por ejemplo, un Ariel que es grosso o un Pelufo para cocinar nada más. Sí, Pelufo no cocina. Bueno, pero estuvo el año Pelufo pasado come, querido. No, Sí, cocina, sí, Pelufo. cocina. Sí, Acá, sí, en el sí. 9 pero cocinó. come. Pero bueno, Come. dicho esto, vamos Pero a mi estás amigo diciendo, personal. Diego, pero ¿Qué? estás diciendo que Chau Belén Ludueña. No, no, yo estoy diciendo lo que quieren. A mí no me digas cosas que dijiste vos. Bueno, te estoy Hay que ver. preguntando. Bueno, Te puede estoy- ser, hay pero que te estoy cambiar. preguntando. Hay que cambiar y puede ser, muy buena tu pregunta. Pero para la bolariana, a María Belén Ludén, mi amiga personal. El año horario. Puede pasado. ser que achiquen las cosas. Viste que hay programas que tienen hora y media, hay programas que El tienen... zorro puede ser mide, que- querido. Bueno, Ojo pero, que el 13 está queriendo todo. Quiere un conductor Bueno. de acá también, ¿eh? pero por eso, A la bien. noche. Dicho esto, Ah, es verdad. vamos a hablar de mi amigo personal, Mario Pergolini. Qué linda la ¿Sabes qué foto de pasa, Pelufo. Flor, con Mario? Te voy a decir la reunión ¿Qué que tuvieron panqueque? con Mario Pergolini. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron Contame a Pergolini? En la todo. reunión le escuchamos una cosita. Mario, me catás, estás muy bien. El canal quiere que suave. Mario Favores. suba un poquito más. ¿Que suba qué? Un poquito más el rating. 6 puntos le pide. 6 puntos. Bueno, bastante. Bueno, ayer hizo 5-4. Ayer le fue bárbaro. Bien, le fue ¿Ayer bien. cuánto midió? 5-4. ¿Pero por qué Mirá. le fue bien? Bien. ¿Sabes qué quiere la producción y más que nada el canal? ¿Viste que había que darle tiempo? Había que darle... Bueno, él mismo lo dijo. Chicos, miren que cumplimos un mes, nos tenían que dar tiempo. Bueno, tampoco hace 40 puntos. Tampoco No, se la bueno, crea. pero está, a pero esa está hora haciendo hace muy más bien. que mucho, chicos. Por eso mismo. ¿A esa Entonces, hora? ¿qué quiere Canal 13? Le dice, bueno, queremos un poquito más de número. Nos gusta mucho el tema de la entrevista, por eso hay 2 figuras siempre. Es que él es bueno entrevistando. Es bueno, Tiene sí. una linda voz. Sí, es bueno. Y dicen, ¿sabes qué? Al principio cuando hacen, queremos que se vaya toda esa parte. Las ¿Cómo al boludeces no. principio? O sea, Sí, viste, sacan como a los- Laila, dijimos Laila, que nos encanta el stand-up de la tele. Que lo Sí. dijimos, mentira, lo Las odiamos, noticias yo lo no odio. quieren, la inteligencia Bueno, artificial. no quieren A esa mí me parte como gusta. que la quieren obviar. Dicho esto... ¿Pero cómo? Si es parte Bueno, del programa. Bueno, la quieren obviar, viste que a veces menos. no, puede ¿Para haber. obviar o limpiar? Oh, bueno, limpiar es feo, obviar. Por ahora obviar. Pero Tampoco para- que tiene, y tampoco, quizás- perdóname, tampoco que tiene un espacio enorme como Bueno, para que chicos, le corra bueno, Pero la porque mano. para mí lo que hay Pero que no hacerle, rinde, ya creo está. que es ponerle cosas más picantes. Bueno, ahí está. ¿Sabes qué Claro. dijeron? Mario le dijo, sobre esto es verdad, escuchame una cosita, queremos un notero en la calle. Y No. dijo Mario, de ninguna manera. Claro, Yo no. no quiero un cronista, ¿Qué, Mario? ¿Cómo, no cómo? quiero un notero ¿Cómo en la la patria- calle. la porque patria- la no. gente va a Andá, vayan a empezar buscar a los noteros, a ya. decir que Vayan. somos CQC, nos van a empezar Qué problema a hablar grave, del ¿eh? pasado. ¿Cuál es el problema? No quiero un notero. Y le dijeron, está bien, Marcelo, digo, está bien, Mario, pero acordate que el año que Llámela a viene... Juli. ¿Dónde está Juli? Quiero hablar con ella a ver qué piensa. Acordate que el año que viene Y te fue allá a queremos en la buscarlo. señal y se viene el Mundial. Y obviamente que un cronista... ¿Cuándo es el Mundial? El año que viene, El año que 2026, no falta nada. Querida, ¿Me voy al Mundial? Sí, me voy al Mundial. Bueno, ¿Querés pero... ir al Mundial sí, también? vos te vas al vos? Mundial. Yo me voy. Yo Me también. olvidé de contarle. Me voy a Estados Unidos. Acuérdense que soy periodista deportiva. La génesis, dicho esto, es que ayer estuvo la Mona Jiménez. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Todo divino la Mona Jiménez. ¿Cómo andás? hace la ¿Cómo Mona? andás? Habla así la Mona, la que queremos un montón. ¿Qué pasa? Cuando se sentó la Mona Jiménez Qué con Pergolini, talentoso sos, que se Diego. odiaban, ¿sabes lo que dijo la Mona? Pero para, porque estás dejando lo del notero, que yo no lo puedo creer. Porque si Juli estás en el móvil ahí esperando a Mario Pergolini. Ojo, Juli, mira si te quiere llevar con él. Va, no, porque no los Claro, quiere no a los los quiere, noteros. No quiere a las Dice, noteras. escúchame. Juli. No quiere mujeres, madre, olvídate, que se quede tranquila. Estoy en modo CQC. Te faltan los anteojos. Amiga traidora no, Amiga No traidora se está no. vendiendo para el La programa. corbata, querida. Porque está diciendo Bubet, está diciendo Bubet que me no falta quiere. la corbata. Claro. Dos cosas tenías Pero que está llevar. diciendo que no quiere noteros. Ahora se lo tenemos que preguntar. ¿Por qué? Si él. Pero aparte. Pero hicieron su mi- vida la hizo le con los hicieron noteros. millonarios los noteros. Pero por eso mismo, Flor, el canal quiere un poquito de aire con un cronista, con un notero en la calle, no para hacer espectáculo, no para hacer política, para hacer como unos informes Claro, divertidos. Y Mario dijo, de tipo ningún... calle. Claro. O sea, a mí me gusta un tiktokero, Alejandro en la calle, ¿puede ser? Sí, que va hablando con la gente. Con la gente, que le dice, me sí. encanta ese A chico. mí también. Que le pregunta Sí, eso, tipo claro, encuestas, claro, cosas. que va a Sí, hacer- cosas de la vida cotidiana, qué sé yo. Ay, a sí, el veces- otro día vi una que Precio estaba, de las la que estaba cosas. frente al alto, ¿viste? Que le dice, ¿qué opina de a la puta que los parió todos? Dijo, Ay, sí, sí. amé. Que la gente Me te gusta gusta la cuando mierda. gente, amo la gente que se le suelta la cadena. Claro, La bueno. gente mancheva la vieja Sí, me para que encanta. la vieja mecha corta me vuelve Sí, loca. sí, Que
se vayan todos, dice, sí. Bueno, por eso, el canal quiere, y Mario dice, de ninguna manera, Pero eso ya lo por hacen ahora no. también sus compañeros de otros streaming. Sería también medio Pero la tele está copia, inventada, chicos. Bueno, está bien, pero el programa que hace él también está inventado. Igual Pero- yo creo que a mí me pasa Pero es un formato. que lo que genera Mario para un público público grande le gusta esta cosa de la cadencia más tranquila de la televisión. Es verdad. Porque Sí, si no todo es escuchar. vertiginoso y ahí me parece que hay un espacio como para tener una buena entrevista, que se puedan escuchar con otros tiempos y por eso para mí quieren limpiar lo demás. Bueno, por eso Quizás, mismo. no sé, pregunto. Pero atención que tengo información de último momento. Sí, contame lo de la mona, a ver qué es eso. Tengo información de último momento que antes de la mona, si te parece, Flo, como No, quieras eso vos, dale. tengo Y ya real. Manuel Arias, Pero no sé. atención, mirá cómo te lo vendo. Mirá cómo te lo vendo a Freddy. Pero es el pelado. Recordemos ¿Cuál que es? Freddy Villarreal Pónganse de arranca acuerdo. con Pergolini en el programa Turno Tarde a hacer notas. Ah, se lo Después, chorea a mí, claro, Tinelli. después lo agarra a Tinelli y recordemos que también Freddy imitaba a Pergolini. A ¿Se acuerdan? Mario. Cucarachas, cucarachas. Sí, no le gustaba. No le gustaba para nada. Entonces me parece Bueno, es pero medio ese mal lugar llevado está igual interesante. Tinelli. Beso, pobre. Pero- Pergolini es medio mal llevado con No, y algunas Freddy, cosas. las notas te las rema todas, no sabes lo que es. Además, Divino con las compitió notas. mucho tiempo, te corto esto, como, ¿cómo se llamaba el personaje que hacía Freddy Villarreal? Figuretti, bueno, se odiaron, pero más que nada, Había claro. una competencia Con fuerte. Andy se odiaba. Con Andy, sí, pero es se verdad. odiaron. Que Uy, después, ¿le preguntarás todo eso? obviamente, eso lo tiene que agarrar y obviamente me parece. Freddy la va a tener No que descartemos que entre disfrazado de estaría Mario. bueno, ahí estaría A mí me bueno, encanta. ahí me gusta. Sí, Pero me es encanta. muy Pero bueno. No sé, porque no está haciendo ahora eso. Es muy No, no. Tinelli, aparte. Bueno, no importa, chicos, como si vos. Bueno, Ese Mario control, no quedó Freddy. muy A ver, bien. ¿quién más va a estar? Bueno, lunes, para usted, ¿quién está el lunes? Yo soy Pergolini y digo, bueno, quiero invitar a alguien grosso. A ver, Para mí es mi grosso, ¿eh? Graciela Alfano. Sandro. Para mí es grosso, es grosso. ¿Cantante? No. Luciana Actor, Salazar. es actor. Sí, es actor. Es actor. Es más que nada, sabe mucho del tema de actores, Pero más productor teatral. Sí, Más grosso todo pelado. sí. Campanella. 3, 2, muy mal. Muscari va a estar. Fuerte el aplauso para Muscari. No es campeón, Sí, va a estar Muscari. no, sí, pero ¿Qué te te vende hace todo chivo nada más, Muscari. En una Sí, entrevista es verdad, te vende mal, es verdad. es un Las chivero obras. caminando. dicen- Pero espera, los ¿qué le grandes- pasa, Igual Mario? me Como que le gusta. cuesta convocar figuras. No, es verdad más lo que decís. grandes. A ver, Le cuesta, dentro de le esta cuesta. reunión dijeron, queremos figuras más grosas. Sí, Y como obviamente decir, que un los programa, Pimpinela. claro, un pero programa, todos me los gusta, días. esto está Igual muy Muscari es informado. un gran invitado porque Sí. te habla hasta por los Te codos. puedo hablar de todo. Sí. Pero ya fue a todos lados también. Como que no es que es alguien que no Claro. lo escuchaste hablar. Hace poco estuvo. Está bien, pero atención con lo que está haciendo Pergolini, que acá le doy la derecha, está muy bien. Eso. Aparte ahora en septiembre nos vamos de gira a España, así que también van a estar promocionando. Amo los Pimpinela, Acá me viene ahora vuelven España, loco. Vamos a pelear. Bueno, por eso, a mí me va a gustar. Pero, Juiz. ¿Cómo dice? ¿Quién es? Soy yo. ¡Qué genio que sos! ¿Por qué? Porque, Bueno, ay no, ¿Qué? Ahora soy yo Bueno, la que Pergolini- yo quiere lo fui a estar ver, sin lo fui a ti. ver a los Pimpinela al Movistar Arena. Ay, lo que he cantado. Difónica lo que quedaste. he cantado. No, Sí, no, la descompuesta. rompe. de lo Yo creo que Amo Mario- los Pimpinela. Y aparte me gusta por lo que te decía, que creo que en un espacio de entrevista que ellos no suelen ir a todos lados, está bueno poder Sí, escucharlo. sí, sí, Me es verdad. Y encanta. aparte creo que Mario ahí está entendiendo que tiene que actuar un poquito más, por ahí puede ser que cante. Y con la Como- gente Perdón, que le dicen de están la tribuna que tienen ahí. La tribuna como que dicen, ja, ja, y después, ja, bravo, aplauden 3 Como meses después. recién como nosotros. Claro, Perdón. no saben La tribuna que está mal dirijan bien. coreografiada, va Basta de la- tiempo. A ver, lo Basta la importante tribuna. es que lo llamativo es que le están dando resultado justo a las personas que él odió toda su vida. Muy bien, Bueno, Cerolini. Le dijo Y la bueno. frase... ¿Qué Pero pasa? porque- Que, Feliz. viste, que nunca Pero digas para- nunca. Atención, Ayer le dijo, atención, perdón. tengo cuca. Bueno, atención, me dice que frene todo Me porque... cayó la cuca a mí. Ayer Yo estuvo no lo la puedo Mona creer, Jiménez. yo no lo puedo ¿Qué creer, pasó? esto es lo que decía Cerolini, es verdad. Sí. Pergolini tiene muchos enemigos dentro del ambiente y más que nada en la música. Y Juiz, ¿quién es uno? La Mona Jiménez que canta ¿Por qué? cuando estaba Moisés, ¿viste? Que estaba No, divino. lo odiaba, Tiene un montón, tiene la música más de que 50, un montón de discos. ¿Qué pasó con la Mona y Pergolini? Yo no lo podía creer. Tenemos A ver, un tape, querido. Flo, A cuando ver qué quieran. pasaba con la aprovechó. Moni Pergolini, a ver. Cosas, o sea, no hay nada que le guste. La seña de los barrios, exactamente. Señas de los barrios. Que como ser, yo vivo en el cerro, ¿no? Sí. Entonces, como la subida al cerro es así, la subida al cerro. Claro. A la gente lo urca. Y el que está del otro lado te hace así también, vos sabés que desde ahí, de cerro. Claro, claro, el cerro. Después los plátanos, después está Hipólito, Bellavista, Villa Pais, Alberdi, Alto Alberdi. Ciudad Jardín. Y por eso Jardín, puede ser como barrio Jardín de Córdoba, un jardín. Sí. Sí, Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, ese es más complicado. Bueno, deja de romper los huevos. Me
elegante, camisa y porque corbata. bueno, lo que le estaba contando a la Mona es algo que él hacía siempre, que hace siempre sus conciertos, que va nombrando diferentes lugares de Córdoba. Y dice, bueno, General Busto, ¿entendés? Que tiene como tiene mucha simbología con las manos. Y es interesante lo que le plantea la Mona, porque le dice que no lo consumía, claro. Pero también lo que dice Mario, dice, bueno, pero no me gustaba. Pero es que un conductor no tiene que entrevistar solo lo que le gusta. Obvio. Claro. ¿No? Bueno, porque exacto. me parece que él, teniendo el lugar que tenía... Al contrario, habla muy bien. Si no le gusta, que lo convoque igual. Bueno, y pero nada, pará, está. está recurriendo a lo que por ahí mucho tiempo criticó Mario, que era lo popular en su momento con Marcelo, Claro. con otros Bueno, programas. habrá evolucionado. Te A mí me rindió dio la medio Mona, armado igual te rindió esto, la Mona Jiménez, Perdón. te rinde Barassi, lo popular, lo cercano. ¿Le está, o No, pero no estaba armado. Primero porque la A mí Moria... bueno, a mí me dio armado. No, está bien, la perdón. Mona lo tenía acá, Pergolini cuando dijo, cuando le puedo decir en la cara, se lo digo. Y en un momento cuando Mario dice, bueno, Que ¿y cómo...? todos se sientan y le dicen, ¿viste? Sí, por eso Feynman me le encanta, es como dijo pegar a también, Pergolini como- si tiene que llamar. Por eso, Mario, ¿sabes qué? Acá te vamos a hacer un lugar. Porque aparte de la Mona, le pega hasta Laila, ¿viste? de Que Pero me le... está diciendo que está entrando Mario Pergolini. Mal, te amamos, Mario. Le regalé una remera, Mario. Te amamos, Mario. Flor, ya está de corbata, por lo menos ya Sí, puede estar. pero hasta Laila le dice, es verdad, Mario odia todo. Laila que arrancó hace un día y medio. No, ¿Cómo en la quiere tele, ser? en la tele Ah, en la arrancó. tele, chicos, No, en la acá tele. sí, Acá- Lavate la boca. No, yo me lo, no, chicos, yo dije acá le hago me hago cargo, soy Pablo Layus. Escuchá lo que te digo una cosa. No. No. A ver, escríbanle a ¿Canal de Google. aire? ¿Es un canal de ya aire? sabe. Es un canal de Canal de aire. aire. Es un La canal de aire. divina, ya Vamos a supimos repasar un quién es. poquito. Es conductora, Mujer. es una mujer, está contratada, es conductora, es una mujer que tiene un programa, es buena onda. ¿Tuvo escándalo? Sí, tiene que ver con los escándalos. buena está onda? buena. Es buena onda, sí. ¿La moda la quiere? La moda la quiere. Es madre, es ¿La madre. quiere? ¿Estás seguro que la quiere? ¿Tiene pariente? Ahora sí, porque la Pará, última vez canal estuvo de bien aire de cable, vestida. ¿viste? Aire, Diego, aire, sí. ¿tuvo un juicio con otro conductor hace un tiempo? Y si es Sí, Estuvo en juicio. sí, sí. Estuvo. Sí. Ah, trabajan en... Mario Mitre no la quiere. Ahí Muy está. bien, muy bien. Estamos en condiciones de Me gusta. decir que el miércoles, junto a Flor, Mario Flor. Pergolini, Me encanta, va a estar mi amiga personal, Susana Me encanta. Rocasalva. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! Esa lo Atención, entrevista a él. abro paréntesis. Para, le Atención. preguntará Pero por- claro, pero porque él... ella estuvo en la época de Lucho cuando Claro. él fue a cogotar a la Tauro. Claro, se odiaba. ¿Pero por qué? Por Porque eso, Pergolini no le él gustaba. estaba. Claro, no le gustaban los programas de espectáculos. Por eso cuando le dijeron, no sé si Pergolini Se dijo... ayornó, "Va, querido". se ayornó. Pergolini, esta hay que darle a la derecha, está llamando gente Yo creo que los personajes así como que no piensan que él hubiera entrevistado son los que más le Claro, funcionan. le va a ir muy Mirá, bien con Roca, le va a ir muy bien. me dicen acá, Mario, mirá, donde le muestran el número, mirá, personaje popular, mirá Carpa, el número. claro. Viene, mirá, cuando es más cool, cuando es más cosas así que de tu estilo, no estás Sí, bueno, midiendo la lo que que... mirá la Están encontrando Entonces, el rumbo. Mario pero está cediendo. Están encontrando el rumbo, pero atención, algo que hay Es que una lista te juro negra. que había un bache ahí, un lugar en esa hora, ¿eh? Quiero ver de el ver, look. de ver Sí, cosas, ¿viste? sí. Pues si vos no te gusta la cantinela, por ejemplo, tenés la voz que están la. Sí. Vos decís, tenés otra cosa para ver. Y no hay Sí. ¿O ficción. no? Sí. ¿Viste Pero qué te no pasa? tenés- Porque hay gente que le gusta la cantinela todo el tiempo. Y no ¿viste? tenés Como- ficción tampoco. Además, Todo para tiene mí, sexo para el entretener. programa de Mario está aportando otra cosa a la televisión. Por ahí, No, esta bueno, visión, pará, la que están cadencia, peleando. la No. conversación. Sí, No. sí. La cadencia de la conversación. ¿No? No, pero yo no, creo no, que el no, programa no. es verdad que está encontrando el rumbo, si bien ya está todo inventado en la televisión, es una figura emblemática, Claro. volvió después de Perdón, 17 años. Castelo, Pero ya te dijeron lo que peor no que quieren hicieron es movilero. generar la No quieren expectativa de la movilero, así vuelta. que no tires Claro, eso. Eso es lo peor, Sí, haber generado tal una cual. expectativa de la vuelta porque... Mira, decir, bueno, O sea, decir algo diferente. No, no es No, algo está diferente. haciendo No un es formato diferente. que lo hizo A todo ver el si lo mundo tengo porque acá. es un formato. Para él es diferente. Tengo una No, lista pero negra. no es algo nuevo con Ay, los... para me momento. encanta. Eso es mucho más divertido. Eso es más divertido. sí. Hay una lista negra. Sí, hay Espera una que voy lista al Quilmes a negra buscar hasta algo. que lo vea sentado Son ahí, muchos. pero tengo buena importante. Casi sos Y fanático empezó a de hablar y dijo, che, no sé si nos cuidan tanto acá, en este canal, dijo. No sé si Tener qué. la rutina Nos al cuidan revés. tanto, nos cuidan tanto en este canal, ¿En dijo cuál? esta ¿En el persona, 13? le dice a Pergolini. Pergolini dice, sí, a mí también, no sé si Y me por lo cuidan que le tanto. hicieron de Bueno, la yo te digo, sección. muchos se fueron por eso. Bueno. Muchos se fueron porque vos te das cuenta el nivel de cariño que pueden tener con algunas figuras por las fotos de afuera. Tendríamos que ir a saber quién está. ¿Se acuerdan cuando le Porque apagaron el más, foco en a los Tinelli? carteles de afuera pero generaron no una hay más discordia que ahora. ustedes no se imaginan. Porque hay muchos, hubo una época conductores que le iba muy bien y no los ponían. Y estaba en otro, entonces siempre fue motivo. A uno lo ese bajaron en la fue live, por estando eso, al aire. fue O sea, hay motivo de privilegios. discordia. Pará, No me digas, pero todo bien. Te digo la lista negra Vos que no hay una estás, sola Justo, persona dale. hasta ahora. No, una hagamos sola- una sola, yo creo que hay paralela. más. No, bueno, pero yo te digo la que sé que por ahora no va a estar hasta que ambos
se convenza de que las dos pongan partes. plata. No es que, Ambos. che, yo quiero ir
pero bueno, para que lo convencemos a Pergolini. No, él no quiere ir, Pergolini por ahí dice, bueno, que no venga. ¿Pero qué es, pues, esta- tampoco es quiero. extranjera ella? No, les voy a ¿Y ayudar para rápido. Es Sí. él. Él. Para colega de él, de Tiene trabajos que anteriores. ver con la televisión. ¿Es canoso? No, no es canoso. Andy Kuznetsov. Lo van a sacar muy rápido, son muy inteligentes Periodista. todos. No somos inteligentes. Hablamos mucho de esta rivalidad. Él supo ser, en algún momento tuvieron con esa persona una amistad más allá de por No, ahí, nunca, por Nada. eso. Pero no. Pero él se trabajaron burlaba de juntos. él. Me gusta. Estamos muy bien, por eso la conductora Guido Casca. Guido Casca está en la lista negra de Pergolini. ¿Y por qué te Igual digo Guido, esto? ¿sabés qué? Lo mea directamente. Ah, está no bien, importa bueno. nada. pero- Porque él es una estrella, claro. No entendí, ¿no? No se entendió. Bueno, ¿por qué pasa esto con Guido Casca? Recordemos, Flor, que acá lo dijimos en exclusiva, cuando todos decían, ah, chicos, por favor, empezó la guerra con Barassi, el otro día Barassi está con Pergolini y empezaron a hablar. Yo estoy enojado, dice Barassi, porque me cambiaron el horario en todo momento. Y Pergolini dice, sí, acá no nos tratan también. A mí también me cambiaron el horario. Guido Casca tiene el mismo En muchos enemigo. chistes vos decís que hay algo de verdad abajo. Sí, que es Barassi Sí. y Pergolini. Guido Casca no lo quiere, a Pergolini en Canal 13 y obviamente Pergolini no le interesa a Guido Guido es Casca. productor, si Es al productor. Ah, si al canal le va bien. le ha Esto dado es mucho información, al vamos a canal, decir Guido. lo siguiente. Guido Casca es una persona que tiene una productora que aparte de ser conductor es una persona que es ideóloga de formatos. Es dador de laburo, dador de guita en los amamos. premios y además le ha dado mucho al 13. Yo también, acá estamos dando información. Sí, pero ¿Qué Guido pasa? nos dijo también acá que él tenía un horario preferido y lo habían movido. O sea, Y bueno, Deberían ya lo recuperó. Por lo que él le dio al canal, siempre deberían bueno, respetarlo. no se lo respetan. Una a favor de Guido y una en contra, que ahora si querés te cuento. Pero, ¿qué pasa? El canal dice, Guido, vos tenés que estar en ese programa. Porque es del canal. ¿Qué programa? Claro, le En piden el que le haga un Pergolini. favor. Si está en el mismo canal. Claro. Vos tenés que ir, digo, estamos llamando a todos. En algún momento tenés que ir. Por eso te dije que hay una Bueno, lista para negra Navidad. hasta... Eso yo no lo creo. Para Yo Navidad. no creo que porque vos estás en el mismo te canal. obliguen. No, Ah, claro, no que te compartís obliguen. eso. No. Pero Pero tiene tiene que hacer lo que obliga. quiere. Porque No, si yo no, sé, no quiere pero decir después que tenés yo... esto. Entonces tiene no? que ir Guido y decir, ¿saben qué? Acá estoy, Guido, ¿dónde Mario, lo viste sentado te lo de Mirta? amo. ¿Lo viste sentado Pará, lo es de verdad, Mirta? Guido no se sentó. Claro, A ver, Guido no el va. canal, no va a el ningún canal lado, tiene los problemas suficientes como para tratar de que todos sean como un conjunto y puedan hacer algo que le apoye la programación. Le Pero pueden además pedir es un algo. por tipo que ejemplo, puede Guido no ir a no. ningún lado. Hace más de 4 años que no va a No, ningún pero lado. sí, Y sí, tiene no, de no, espalda. mentira, porque vino a mi programa. O sea, Guido Bueno, va no me diga un poco mentira por porque- gustos, y Guido vino, no escuché, Guido Ahí- vino y no tiene ningún problema. O sea, si no va es porque él no quiere ir a lo de Mario, porque él no tiene ningún problema y va siempre a todos. Tengo... Del canal, Y Canal quizás no 13. quiere- ¿Hay más lista negra? Hay más lista negra. A ver, Hay me más lista- encanta. Esta lista negra me gusta porque es una persona que cuando... Digamos que le va a decir, ah, puede ser. ¿Y sabes qué? Me Bueno, la acuerdo... Tauro debe estar en esa lista. Sí. seguramente. Yo creo que a la Tauro lo va a llevar. Sí. Mirá lo que te digo. No, no. Debería A la ir. Yo creo que la Tauro va no a va. ir. Yo que la conozco. va. Yo no, Se le pasó ya un Ella poco no la va. fama, No te va. ¿No te va? a ir. Mándale un mensaje. No. ¿Decís? Ella no, porque ella habló en su programa en Infama, todo bien. Ella no se olvidó del tema, pero... Fue feo el pero momento, no, ¿eh? Sí, por eso, pero no iría. No creo. Sí, es verdad, pero puede ser que sea un arreglo y decir, bueno, Mario, yo voy, pero si me das una nota para mi programa, ojo con eso. Pero esos arreglos a veces no salen bien porque la otra parte no cumple. Sigo con la Claro, lista negra de mi amigo personal Mario Pergolini. Más que nada, por ahora la producción evita esto, pero cuando tira nombre dice este sí, esto no, como pasa en todos lados. Por ahora no, pero por ahora vamos un poquito que no. Hay que ver si la otra persona iría. ¿De quién estamos hablando? Te voy a decir que es una persona muy conocida. Es una persona que hicimos una nota el otro día y dio que hablar. Tiró un poquito como, che, no están tan bien las cosas. Yo pensé que habían sanado esa relación. Ya me imagino. Bueno, también. ¿ya se imaginan? Ay, Bueno, chicos, sí. si quieren ¿Es hombre preguntar, o digo, como mujer? diga vos. ¿Hace ¿Es radio? hombre o mujer? ¿Es hombre? Es hombre, muy bien, es hombre, sí. Rubio. Hace poco hizo una entrevista que se viralizó mucho con una persona muy famosa. Sí. Bien. ¿Es No, bueno. canoso? Me repreguntaba lo mismo. Ahí ya te mata el... Todos tienen cara. Edo ¿verdad? Canoso, No es Cerolini, claro. Cerolini no es. Trabajó con él, sí. Trabajó con él. Trabajó con él. ¿Hace un ¿Tuvieron éxito? ida- ¿Hace tuvieron un i- éxito? Hace éxito y Tuvieron idas y vueltas con esta tuvieron persona. idas y vueltas. Ah, bueno. ¿Lo decimos? Sí. Bueno, estamos hablando de esta lista negra del programa de Mario Pergolini. Número 2 es Andy Andy Kuznetsov. Kuznetsov. Claramente. Todo lo que tiene Andy ojos Kuznetsov. celestes. Esta no Que me gusta. atención, Me pero encantaría pará. verlos Yo tengo una juntos. persona que también creo que no iría. Yo también tengo una. El Yo otro. tengo una, yo creo que no iría. Se lo iba a preguntar. Todos de ojos ¿Irías celestes al no programa los de quieren. Pergolini si te invita, Fernando? No, pero yo no le tengo bronca especial. No, No, ¿por qué? pero no iría. Bronca ¿Irías especial. o no iría? No, sí, no tengo problema. No, Quiere no ir. tengo problema. Lo que pasa no creo que...
No, sí, no tengo problema, ¿no? Hay gente por lo que hizo con lo del otro día, eso no. Sí, qué sé yo. A mí me ninguneó una vez. ¿A vos te Sí. ¿Qué te dijo? No, yo creo que celeste, tuvimos un sí. lío, eso alguien me dijo, me recordó porque eran ¿Qué, bueno, qué, son con- tantos para que me años. gusta, No, me dijeron, che, ¿Le ¿te hiciste acordás una que tapa de pronto vos? no, pero sí le hicimos nota adentro y Dijo que no creo que se vendía. había puesto ortivado así, ¿no? Ortivado, como Merlina. Por el tema de en Punta del Este, que en alguna foto habían salido las criaturas, Bueno, con la pero mujer y él los tiene- hijos, pero en una época, no había Claro, ningún imagínate conflicto, ahora. nada, era como, están en la playa jugando con los No, chicos. pero él no quiere nunca que sus hijos, nunca quiso que sus hijos se Sí, eso dieran es verdad. ninguna Bueno, nada. algo por Él le puso eso, una y después cautelar. se terminó, pero parece, me dijeron, ¿no te acordás que mandó carta de documento? Le digo, qué raro, Pergolini que jodía a todo el mundo por la calle, porque Bueno, cuando te hoy. agarraban con una Claro. cámara, Claro. los mobileros de él filmaban todo. Pero él Lo que logró, pasa que mira, no, creo que pero- lo contó él mismo, él logró que Sí. que lo bajen, no muestren las imágenes de los chicos lo hasta que ellos no contamos. Está bien, decidieran. bueno, yo cuando una vez que pasó, si a vos te lo anuncian, lo haces, pero hay momentos que hay mucha gente Igual que no vos tiene le diste problema. donde más le duele, porque dijiste que él no vendía. No, con la revista, la verdad que no fue. A ver, lo que sí vendía Mario era, tenía esto. Yo Los soy PNT tienen unos PNT hijo de, ABC1. claro, yo soy hijo de publicitario. Sí. Lo que lograban ellos era que teniendo una cosa no masiva totalmente, nunca le iban a ganar a Tinelli, había algunas marcas que querían ir porque apuntaban al target ABC1. Entonces decían, bueno, queremos ir ahí porque queremos llegar a esa gente. Entonces decís, che, pero este tipo como... Y era raro porque a la vez, por un lado, su origen y su estilo y todo era como esa transgresión rockera. Sí. Que los que veníamos del rock, con revistas de rock y todo eso, nos parecía raro que lo compraron las marcas. Pero como locutor, ¿te acordás? Era Hacerle bueno. caso a tu set. Eso claro. era buenísimo. Sí, como así. claro, Y eso bueno. que revista No. pronto salía 2 pesos. 2,50. Pero era lindo, la verdad Tengo que tiene, la- vos lo escuchás, la voz tiene una voz La impresionante. voz la siempre voz fue es muy buena. inigualable. Pero Odia a todos por menos eso a Canal 13 Celeste. está muy contento y quiere que siga en el 2026. Mario lo que quiere es llegar a fin de año. Y sí, pero sí, está lo que le contento. está midiendo, Claro, no, pero imagínate. aparte por las marcas, Flor. Yo, para mí le tiene Las que hacer un marcas. contrato de por vida. Ya Claro. él, a Barassi, Claro. a Guido Casca. Y Barassi. ¿O no? Y las marcas Tengo- que tiene Pergolini, que son unas marcas que no hace PNT, en eso Claro. es muy inteligente. Aparte, chicos, y vos decís, ayer hizo 5 y pico, Sí. 5 puntos. No le falta ¿Qué estaba tanto para el haciendo? 6. ¿Qué había antes? No sé. No, Todavía no, estaba el programa de Warner, No, en no, un no, momento. cuando Claro, estuvo, pero- perdón, el programa de la última, de las bolas, ese The Balls, The Balls. que era el que formato de tiraban video al que no agua, funcionó. que yo justo cuando lo enganché, cuando me empecé a Pergolini. enganchar y me divertía. lo que le Ah, pasó. Pergolini. Exacto. Último momento. Así es la Último momento. televisión. Así se cagan en la gente. Porque viste que vos Entendió, decís, pero vos no- seguís un programa, una novela. Yo me acuerdo que un día seguí una novela que me pasó exactamente lo mismo. Llamaste por teléfono al Porque si no canal. la miran, te la No, levantan. y además seguro. había Escribiste algunas pobres que cartas. caían al agua, no sabían nadar, se tiraban la vida a tratar de rescatarlo. al No, tipo. han tirado, de Ball no han parado, tiraron viejo, vieja, travesti, Diseñadores. drag queen. Diseñadores. Tengo- En un momento Bueno, ya por era eso no andaba tan mal. humillar lo que sea. Me parece que era caro el modelo. Sí, lo dijo Lo Guido. que estaban Claro, haciendo claro. era Ya no había formato tanta muy gente que caro. entregara la dignidad. Sí, ya no había. Guido Porque también. faltaba que tiren lisiado ya, porque era ya demasiado ya. Bueno, por Pararon, eso. no pararon. Pero Igual los no guardavías me estaban parece buenos. que sea tampoco el número, no es terrible, porque los días que no le va un figurón, hace días de 4 puntos. Es que yo creo 4-2. que eso es lo que más. Que me da que es un programa que puede sentar a cualquiera. Sí. ¿Viste? Que puede sentar a. No sé. No, aparte es diario, qué tenés sé que llevar yo. gente, ¿eh? Pero Tengo para, alguien a que veces sienta pensamos que gente no que iba a parece ir. que ni conoce él. Eso es raro. Como que yo creo que a Mario, por ejemplo, sentó acá a su gente más de quizás otras generaciones. Claro. Lo Y quiere ahí, hacer eso. ¿viste? Lo quiere hacer por las redes, viste que Zoe acá Gotuso, mostramos. Sí, Que pero le va ¿sabes qué bien me a da las también? Que, por ejemplo, podría sentar, no sé, te digo, los científicos del CONICET. Sí, es por verdad. ejemplo. Sí, bueno, el otro día. ¿Entendés? ¿Viste lo de la Actualidad. televisión viral con todo lo del Le fondo? falta de Además, actualidad. están midiendo mucho. Entonces, para mí es eso, es un programa que debería ir para ese... Digo, ¿qué me meto? ¿Yo quién te preguntó? ¡Me meto Acá yo! no, porque el aire es Somos gratis, todos señora. productores, acá, olvídate. Pero creo que se podría Sí, tranquilamente. sí, tranquilamente. Y está por ese lado, ¿Entendés? Flor, ¿eh? Claro. Está por ese lado. Sí, Bueno. o si no, por ejemplo, al de caso de Coglan. También. Al sospechado ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? Va por cualquier cosa. Podría ser, ¿eh? Felipe Oh, pero Piña, son para mí, que me amigos. vuelvo loca. Hicieron un me programa encanta. juntos. Hicieron un programa Juntos. juntos. ¿Sabes Bueno, que hicieron no conseguí entrada para ver a Felipe Piña? ¿No? Pero querida, me hubiera dicho. No, Flor, no, sí. hicieron un exitazo con Felipe Piña, hicieron Claro. algo habrán hecho por la historia Sí, argentina. espectacular. Espectacular. Era un gran Tengo programa. un último Era un gran momento. programa. Ahí va. Me sorprende la respuesta de esta persona. Estamos hablando de gente que no iría a lo de Pergolini. Pero está la respuesta de Marcelita Tauro, que sería un encuentro explosivo después de que la quiso acogotar, como bien dijiste vos hoy. Hace muchos años, ¿no? Hace muchos años con Lucho. Si el canal me autoriza, Sí. Epa. sí voy. Pero no creo que a Mario se le ocurra. Entonces Sí, le lo pregunto. va a hacer.
No creo que me invite, me dice. Genial, sería un buen encuentro. ¿Vos sacarías el tema de lo que pasó cuando te quiso acogotar por esa noticia que contaste? Lo sacaría él al tema, dice ella. Sí, Las ¿para qué veces va? que vino a Intrusos, yo nunca lo incomodé con eso. Pero no hay problema. O sea, se bancaría si Sí, se da la está- invitación y está muy si bien el canal que vaya. autoriza. Al final están Atención, trabajando para atención eso. con lo que está haciendo Pergolini. Ayer con la Mona Jiménez, en un momento estaba hablando, y ¿se acuerdan del mono de Capanga? Lo tiene el cantante. Sí, claro. Bueno, ¿Cómo vas no, a la gente, la preguntar? gente. Rubén, por favor. Y lo iba a ver a Cemento cuando tenía 18 años. Sí. Bueno, en un momento está la Mona y ¿La Mario Mona tocó dice, en Cemento? Reactor, la Mona fue a cantar a Cemento, sí. Claro. Y La Mona agarra, no se privó de nada. agarra a Pergolini y dice, ¿quién está? Un actor terrible. Dice, ¿quién está ahí detrás de cámara? ¿Y quién era el camarógrafo? El mono de Capanga. Y va y lo sienta y empieza a hablar. Dicho esto, para el Día del Amigo estaría bueno que en algún momento esté Marcela Tauro atrás y que la nombre está y muy haga bien los que pases vaya. por todo lo que hicieron. Muy bien. En serio lo que digo. Atención. Atención. ¿Quién debería ser Babiche Copar? No, Me voy. a la Puente. Era otro de la lista negra que no A iría la al Puente. Bueno, capaz que Pero, no. además, el mono de De la Capanga le Puente puede nada hacer... Está negado el tema. Entonces, no dice, traiga. antes de hablar con Pergolini, vamos a decirle al canal a ver si podemos. Y el canal dijo, sí, no hay problema, lo pueden invitar tranquilamente. ¿Lo pueden? Hasta que pueden filtran tanto. ¿A quién le ¿A qué dije preguntaron? ¿A yo? Codevila o a Suárez? A nuestro amigo, escucha por la cosita, no tengo ningún problema. Espera, ese que lo pueden invitar, ¿es un conductor que volvió a la tele? Es un conductor. Es un conductor. Que ¿Qué? tuvo escándalos mediáticos fuertes, ¿puede ser? Ay, qué difícil Pero contestar. para Todo vos, pregunta no sé quién difícil, es. querido. Bueno, pues estamos así Diego poniéndole carisma. es un conductor que también hace música. No. No es No, ese. ¿Hace No, espectáculo? no es. no es ese. Ah, ok. No hace No, ese espectáculo. no creo. Pero O sea, fue lo bueno que tengan que decirle, Claro. preguntarle al canal, che, ¿podemos traer a esta persona para después preguntarle a Perolín? Evidentemente, se fue mal quizás del canal. ¿Qué día? ¿A qué hora? Él, para edad, conductor. No. Edad del conductor. Edad es de Facebook. Facebook, Diego, más grande. ¿Están ¿es parejados? un ¿Hace conductor? política? No. ¿Actualmente está al aire en un programa? No. ¿Están No parejados? hablen más, perdón, que me diga esto. No digamos más nombres porque Pará. puede ser que. Bueno, ahora se van a dar cuenta. Además de conductor, tiene otro... pasa? No, ¿por qué? pasa, Porque güey? ¿Qué le ahora pasa? se van a dar No cuenta y van a podemos decir, adivinar. ay, pero vas a No, ver, parece pero, que sí, pero se porque estoy puede. contando esto, esperen. A mí no me vas a Perdón, decir así lo que yo puedo me decir. organizo mentalmente. Nos estás censurando. Primero No, que pará. tiene que adivinar. Esperen a uno. ¿Por qué? Porque yo acá tengo la lista y puede ser que hablamos de estos temas, entonces puede ser que hablamos. Pero vos querés que Dicho esto- juguemos o no, perdón, querido. Sí, nos juguemos. desórdenes. Dicho esto, No nos yo estoy contando desórdenes. cómo fue para el acercamiento para que esta persona esté. Dicho esto, pregunte lo que El quiera. acercamiento. Diego, Ese ahora conductor, lo este que faltaba. conductor. Acá el Yo quiero alumno preguntar. Castelo. Ese Acá, la conductor. señorita Berardi, desde Quiero Italia. preguntar porque no me escucha, está muy lejos. Sí, ya Este gritamos. conductor que actualmente no está en ¿Qué dice que se está pantalla, quejando? ¿Querés sentarte del otro lado? ¿de qué vive? ¿Cómo? ¿Qué ¿De pide? qué vive? ¿De qué vive? actualmente? ¿De qué ¿Cómo hace vive? para mantener pirata? Ah, esa pregunta qué venís vive? ¿de qué vive? ¿De qué qué vive vive? usted? El aire. ¿De qué vive? Cuando lo nombres se van a dar cuenta de que Profe, vive. tengo una pregunta. Ah, tiene buen pasar económico. ¿Tiene un latiguillo conocido? Casi todos tienen la Yo tengo una. No, no me vas a Sí. decir ¿Tuvo la un programa No, con no, está mucha, muy bien, ¿tuvo tiene programa latillo. con mucha gente? Sí. Ya sé, ¿Bailarinas? Ya sé quién es, ya sé quién es. Bueno, es un tipo que se mantiene muy bien actualmente por la edad. Sí. Y es un tipo No sé que cómo ¿Muchos come. filtros? Pará. ¿Usa filtros en Instagram? Diego. ¿Muchos filtros? Diego, No sabe ni qué usa escribió, filtro. palito. ¿No usa filtro? No, yo No, lo no vi, usa filtro, no ¿Parece? usa. Diego, la esposa. La mujer es una bomba bolas. atómica. Y se mantiene muy bien la esposa junto con él, ¿o no? Sí. Y están Parece que juntos. estamos hablando de otra persona o yo estoy en otro lado. Estoy Ah, preguntando. Bueno, pará, es Pará. subjetivo lo que dice. ¿El conductor ha criticado Te a lo voy veces a a la mandar por pantalla del WhatsApp. 13 y por eso la pregunta? ¿Ha criticado Pero fuerte? más que Mario, ¿quién más va a criticar? Sí. ¿Ha criticado fuerte a la pantalla del 13? No sé si fuerte. No. Pará, Ah, bueno. tuvo muchos éxitos en ese Lo canal, adiviné. en el 13. Sí. Ah, Sí, es el ese que yo digo. Sí. es el que yo te dije. Ah, bueno, puede ser. Fíjate el WhatsApp, Diego, que te lo A ver, mandé. televisión en vivo. Sí, quédate Televisión en igual. vivo. Sí, yo pienso. Pero está bien. A ver. Me dicen, debo 2 patentes del Usa auto. muchos Ah, filtros. claro. No, pero ojo, no Es digan el nada. que pido porque- a gritos. Yo también, yo pienso Ah, ese no, también. claro, pero está muy bien este, Sí, ya ¿no? sé, sí, No, lo- pero lo pero quiere, puede estar en la lista más abajo, así que después lo vemos eso. Claro. Usa Instagram. Bueno, ahí está. ¿Saben quién es la persona? ¿Quién? Digo, Decilo. hice toda esta génesis para decir, porque ya lo habíamos nombrado, Génesis. la persona que la producción se acercó y dijo, puede ser, que le pidieron permiso y dijeron, si quieren invitar, invítenlo, pero Mario todavía
está diciendo que no. Lo va a invitar. Chau, 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 Marcelo Tinelli. Sí, lo va a invitar. Está en la lista de Pergolini que por ahora Usa muchos no filtros en quiere. Instagram, déjenme No joder. quiere. No sabía. Hacemos un Sí, repaso, usa. si te parece rápido. No, pero no me parece que... Bueno, no lo quiere invitar él, ¿eh? Sí, no El lo quiere encuentro invitar él, ¿eh? sería- Sí, sí, el encuentro. Pero Flor. digamos Televisivo todo. sería. Ya dijeron que se encontraron en el colegio, ya sabemos que no se pelean Bien. más. Claro. Pero estaría bueno una Pero charla recordar de eso. toda esa- A mí me esa- gustaría. Bueno, ¿quién es Chicos, era? no Yo te voy a va decir a una ir, cosa, pero una no va a persona ir que Tinelli. no tiene nada no, para... perdón, digo, no. se sienta si está por presentar un proyecto. Claro, La no va a gente- ir la dar- gente no va a ir importante, dar- las estrellas se sientan, si vos te sentás para hablar de la vida, no se sientan. Claro, no se ¿Entendés? Ahí Una tiene estrella- mucho para preguntarle Una feo. estrella, la única forma de que se siente es decir, bueno, vengo con mi gran proyecto y mi cosa. Claro. Si vos te sentás para charlar del pasado... Para ser te desocupado. pone loser no, lo que sigue. Está bien. Entonces no. Para Así, ser por de- eso es imposible Claro, que lo diga. claro. Sí, por eso. Entiendo. Para ser de desocupado no va a ir a sentarse Tal cual. ahí y decir, uy, sí, mira, vos qué bien que te va y yo ahora estoy sin laburo. Dejate Bueno, va a joder. presentar- Vamos, chicos, Exacto, lindo. vamos a poner un punto acá. Vamos a poner un punto acá y te digo, yo no nací con un cuerpo perfecto, pero ahí tengo el cuerpo que siempre quise. Y vos cuando haces esos penes, Eso lo quería que bueno, que vas a salir. Porque con solo apretar y apretar. Ay, no puedo creer que tengo que presentar esto. Ay, sí. Compañera. Yo ya no sabes, por el comentario del locutor ya me escribió Pablo todo mal, hoy no sé qué voy a Ay, hacer. querido, qué listadote. No, tremendo. Bueno, A ver. me toca a mí Por favor, presentar hacelo. el siguiente tema, compañera, le pido mil disculpas, A no ver. es personal. ¿De quién vas a hablar? A ver. Voy a hablar de Furriel. Ay, Dios. Ay, ¡Qué churro! ¿Furriel juega 3 puntas? Ay, ¿Cómo es eso? Dios ¿O te no juega oiga. tres No puntas? me Dios te atrevía oiga. tanto yo. Es Ojalá una sea pregunta. verdad. Es una pregunta. ¿Cómo es a ¿Por tres qué? puntas? ¿Es Porque por acá todos nosotros lados? contamos. No, es verdad, Mirá Débora la dijo, carita, Débora mirá la dijo, no carita. estoy en condiciones de afirmar que están en una relación, pero se los habría visto Qué chapando. linda foto, mirá qué Fuerte, linda foto hot. de los Ellos dos más hegemónicos no hay, no existe. Imagínate lo que Ay, son. me encanta. Ojalá Lo- tengan o sea, lo vieron descendencia. chapando en público. No Para, solo antes- eso, antes que sino sigas. que también la vieron a ella yéndola a ver al teatro buscar. más de una vez. Sí, ya llegamos Pero a es algo. una actriz y vos Y en el viene teatro que ves negada. actores. Dale, Flor. Flor, no te hagas, No te hagas. Pero vos si No vas quieras defender a lo San Martín, ¿qué indefendible. vas a encontrar? Actores. Talento. Sí, pero- esperando al principal 3 veces por Esperando semana. la carroza, dale. Pará, Y además digamos una obra algo. larga, Y él pero- venía de decir que estaba solo en toda soledad, que no tenía novia. No solo eso, sino que también se lo venía asociando a Pampita, ¿se acuerdan? No, mentira. No se lo venía asociando. Pampita quería. Dijeron. Lo Ella se escuchamos muere. a él y también nos deleitamos con él mirándolo muy bombón. A ver. Habló Furriel con los profesionales. ¿Qué Mirá lo que dijo? dijo. Ay, ¿por qué no fui yo a hacer la nota? Hay un rumor fuerte de que estás con Julieta Cardinal, y esto es verdad. ¿De dónde sale el rumor? Estuvimos con Julieta el fin de semana. No, o sea, no, quizás se confundieron de mujer. Yo estoy desde casi octubre, noviembre del año pasado en pareja con una persona española, que es una chica que no tiene relación, no, por eso está. Y estaba con ella es muy amiga de Julieta también, entonces no sé, habrán confundido, me habrán visto con Julieta y a los besos, no a los chupones, porque yo confieso que públicamente soy una persona pudorosa, no ando a los besos en público. Pero no, con Julieta somos amigos hace muchos años. Te tuviste con un romance con Pampita. ¿La escuchaste eso también? No, eso me lo contaron acá las chicas del teatro cuando llegué, me dijeron si venía Pampita y yo no entendía la broma. Bueno, no sé, qué sé yo, la verdad que no sé. Digo, se puede decir lo que sea, está perfecto. Pampita la conozco de cuando yo trabajé con Benjamín Vicuña y ahí la conocí, me pareció una persona adorable, me parece... la conocí en aquel contexto, después no la volví a cruzar, salvo en su programa, pero bueno, no sé por qué se arman esas cosas, yo no tengo idea, pero bueno, cada uno, yo sí sé lo que es verdadero en mi vida privada, que es lo importante, entonces tampoco estoy como muy pendiente y entiendo que, qué sé yo, no sé, me ven ahora que te hago así. Súper tranquilo. Te di un beso, lo Claro. vieron de allá, es que lo chapó. Claro, bueno, total. está saliendo y bueno. En San Martín estás desde los miércoles. Miércoles hasta el domingo, hasta el 12 de septiembre. Flor, venite, te invito, a todos los invito. Me escriben y vengan a ver una versión de una obra de Shakespeare que está buenísima, el elenco es increíble. Y gracias por venir acá y también por difundir lo que estamos haciendo. Gracias, Joaquín. A ustedes, chau.
anda ahora. Flor, te vas. ¿Qué estás haciendo, Flor? Chicos, Flor se Me va. voy. Me vas a ver la Me voy a obra. San Martín. Teatro San Martín. Chicos, quedó sigan empolvado. ustedes. No sé a qué hora. Vamos, Barbie, porque si no... Ricardo tercero. No, porque Ricardo si digo, tercero. estamos todos. Para mí me llevan la Venite al pava. piso, Furriel. Volvé porque es más tarde, la obra es a las 8. No puede ser. Yo te digo algo. Me Flor, acaban volvé de que es más invitar. tarde. Si no me dejas entrar a tu ¿Ustedes casa hoy, escucharon? tienes razón, querida. Sí, pero ¿Escucharon volvé cómo me porque es más- después no le digan a Pablo? Y el beso que le Digo, dio a Fede me invitó, ¿qué Flowers. voy a hacer? No voy a ir. No, tenés que Aparte ir. No voy a tenés que quedar como una maleducada. Me voy a quedar como... Todavía no, Una Flor, incrédula, tarde, una más desagradecida. falta un rato todavía. Terminamos Ahora, el yo, voy a programa. yo tengo que decir algo. ¿Qué vas a Voy decir? a decir. ¿Qué vas a decir? No se puede ser tan mentirosa. No. La verdad, No sos mentí. de lo peor de Chequea Bonamato la porque vos estás información. ensuciando un actor, un señor actor del ¿Cómo voy Teatro a San Martín. ensuciarlo? No, aparte, Cardinali no ensucia a nadie, al contrario, te enaltece Cardinali. Lo que digo es. ¿Vos no le crees? Yo En le ningún creí. momento. ¿Ustedes le creyeron? No, no. Yo le creo a Débora. No, y te voy a explicar. Ustedes De porque verdad. son la patria Estaba actuando, panelista. Claro, nos bancamos de nosotros. No, de verdad. Dije, no estoy en condiciones de hablar de una pareja formal. Estoy en condiciones de decir que es una pareja que se besa en público. Pero si están cambiando Filipe dijo que es tímido. Perdón, yo Dije quiero opinar. eso. Yo quiero opinar acá. El mamado que estaba en Edelweiss. ¿El qué? El mamado vio, Ay, Cerolini. vio Hay que a la googlear. ¿Para Cardinali qué le voy a y dar? lo vio a él. Entonces, cuando él besa a la Es persona, morocha la esposa, querida novia. persona española, Es morocha la se habrá persona española. revolcado y no vio el pelo, entonces. Pero lo que vieron es que alguien Vos se decís que la besaba. fuente se confundió. Mira, Perfecto. querido, si yo llegaba a laburar en Pronto y te digo, para un minuto porque a este Un misterioso me lo alguien. como crudo a este. Escúchame una cosa, vos como director de Pronto, te digo, escúchame, Se replicó lo vi ahí. chapando a Furiel, está ahora, me mandás corriendo con una cámara. Sí. Callate la boca que... Sí, por eso, y lavate pero la lo que boca digo, con... el beso alquitrán, existió mira. y las dos personas estaban en el lugar, lo que está diciendo él. Dice, mi mujer, y yo soy amigo de ella, Tal vez estaba... se Pero equivocaron. no se dieron besos uno... Pero primero, Fernando. Cerolini. Fernando No, ya sé. Se llama Cerolini. Se llama Los chicos son la gran Pergolini dijo, ¿quién son No, estos? no, puedo creer. No puedo creer. La Este persona programa es de, la persona de extrema Se confianza desconocen. y del medio, Una persona de confianza. de mucha confianza y del medio, que la tiene clarísima en el medio y que se Ay, qué dedica susto, mucho más además. a la parte fallonista que a la actuación, la conoce muy bien. Estaba Leonora Balcarce, había otros comensales, lo dije. Otra había otros- rubia Sí. que puede estar revolcada Pero también. era morocha, Bueno, morocha la bueno. española. Pero para. ¿Este quién me lo manda? La rubia Te mayor. digo. Porque acá hay una Perdón, confusión, pero pará. acá no se Pero ve la chapó gente. con la No rubia hay una que Cardinali, confusión, no pero chapó vos con morocha. Perdón, ¿vos los viste o alguien te contó? No, alguien le habló desde Una el lugar. persona, yo no fuente. suelo hablar en boca de otros. Yo cuento lo que una persona de mucha confianza, perteneciente al medio y que tiene muy claro quién es Furriel, quién es Cardinali, quién es Leonora Balcarce, quién es todo lo que O sea, estaba vos ahí lo en la seguís, mesa, vos lo lo vio. sostenés. Del riñón de D'Amato le En llegó la eso. mesa de Edelweiss, en la que se dieron besos y de hecho nos escribieron un par de personas contándonos que Eso la iba a vieron decir, sí. varias veces a ella yéndolo a buscar al teatro. Eso es lo que te da raro. Porque ¿Qué? ¿Qué? que no vaya a ver tantas San Martín, veces. talento, claro. Yo le voy a decir. ¿Cuántas veces fuiste a ver? Yo la fui a ver 2 veces y a mí nadie me No, besó. pará. Si vos en el Teatro San Martín la ves a Alejandra Padrón, quizás decís, sí, bueno, ¿qué va a hacer acá? Pero entonces, pero vos la ves a Julieta Pero no Carrillo. lo va, pero Pero era pobrecita Alejandra. No va al Porque te digo, teatro, poné, lo va a no sé, buscar, no a la obra. Claro, lo espera, no se sienta. Pará, cuando a vos Feynman, contaste... no sé, vos lo ves ahí. No, Pero ponele. me estás perdón, escuchando lo que te perdón, digo, perdón. querida. Te estoy diciendo que no va a sentarse a la obra, lo va a buscar y lo espera en la Flor, puerta. Flor, pero a ver. además si vos vas, dice, los actores van a ver actores. Sí, van a ver actores, pero no van Una solos. vez. No van solo, van en Pero grupo. si yo voy a ver, yo voy a ir sola. Sola, Flor, muy bien, porque te invitó a pero vos. no, Sí, no, Pablo. Flor, vos tenés que ir sola porque te invitó a vos. Vos te vas al Colón solo, Que callate. gane la mejor, si vos vas. Y además vos sos Yo casada. pregunto Lo va a algo. buscar a Vos sos él, casada, pará. ¿cómo Vamos a dice? suponer que Está está bien. que anda con Julieta y Julieta lo va a buscar A ver, al teatro. anda. Y sale Furriel en una nota y inventa que tiene otra novia española. Yo si soy Julieta no lo veo nunca más. ¿Esta Bueno, foto de no cuándo sé. es Ay, esta yo voy foto? igual. ¿Qué me importa? Yo Yo lo estoy Furriel viendo. lo veo. Poneme acá. Hasta Poneme la acá semana la foto. pasada, cuando se hablaba con foto? él decía no estar en pareja. No, no saben la película. Tienen que ver la película que está Mirá lo que en son, mirá la lo que de son. Netflix, que está con. ¿Viste la que él hace que De que Paraguay, que se va a Paraguay. Que se va a Paraguay Muy con buenísima. Lali. Con Lali la paraguaya tiene una escena. Con Lali, sí. sí. Lali No se lo González. merece ella tampoco. Mirá. Mucha piel ahí en esa escena. Sí. Sí, Mirá ¿verdad? Como Con Lali. ella Mirá cómo le la mira agarra la con la boca mano. y dice, esta
No, En algún él le momento, mira la boca y ella le mira los no ojos. importa. En defensa... Donde El hubo tiempo fuego, dirá ceniza la queda. razón. Yo creo que la que En tendría que estar defensa más de ella. enojada es Cada la uno, persona chicos. española. ¿Cómo persona española? Decime el nombre. ¿Cómo Claro, se llama? es verdad. Además, ¿Qué insisto, persona hasta la española? semana ¿Qué es eso? pasada dijo La ser- persona española. Perdóname, no Persona fue- española. Puede ser Almodóvar. Almodóvar puede ¿Qué ser. es esto? Capaz que no Pregunto, inventó ¿no lo de fue la al programa? persona Pero paren, no, él no estuvo con Mario, ¿no? Con Mario, sí. Bueno, hasta ese momento dijo Que que hizo estaba de solo, que tortura. no estaba en Es verdad, pareja. Débora. Dijo, no, estoy en Y pareja hace atención, muchos años. y atención con Furriel. Muchos años. Atención ¿Qué? con... Perdón. ¿Qué? Ah, no, No, dice acá decime que... qué. ah, no, atención con Furriel, que cuando le fuimos a preguntar Es por lo que Guillermina, estamos- Valdés decía... No, que yo- y después terminaron saliendo. Sí. Ojo con Furriel, que es simpático, Sí, divertido. no, y además voy a- te ves voy- a Flau voy a- y te invita al voy a dar un- teatro y te Lo manda está diciendo, mensajes. yo voy a grabar todo y se lo Voy voy a a dar- pasar, porque tengo el contacto. Voy a dar un dato más. Lo digo. En Mandale un estos Escucha, mensaje para que ahora. quiero ver esta foto, porque ustedes dicen que acá hay cercanía. Sí. Sí. Por supuesto. Mirá Hay cómo lo mira confianza. ella, Dios. Yo lo que digo que él, lo que es ese bulbo billoso. ¿Qué? Piloso. mirando, Furriel. ¿Ves lo que es? Muy velludo. Son hermosos los dos. Muy Debe velludo, ser ¿eh? peludo. Sí. No, pero también un poco lampiño. Sí, sí. Como donde tiene que tener. Hay tensión, hay ¿En tensión. ¿No? Porque como que la barba... Pero yo a mí me... Igual me parecen ellos dos bombas. Divino, los Me dos. encanta. Pero yo digo, yo confío, quiero confiar en él. ¿Por qué me Elijo mentiría? A mí confiar. lo elijo único que creer. me llama Yo- la atención, yo le- y lo digo en serio, pobre pibe, si dice que no pasó nada, ponele. No, Yo confío es en mi eso, fuente, no lo que es yo digo, eso. pero pará. Ahora, ¿Sería tu haciendo misterioso el alguien? policial, Qué acá difícil, una que de quiero las, cerrar una algo. de las Productoras se compañeras llaman. productoras bailarinas Sí. casi se atropella el otro día con Calamaro, ¿no fue así? La señora, ¿quiere decir Calamaro? La que está le en cayó el Buenos delincuente en Aires. el capó del Yo no auto. sé, que Calamaro, que es medio mal llevado y es un muchacho ¿Pero qué tiene que problemático, ver con eso? no sé si tiene ganas de enterarse que su ex... Calamaro está en otro saliendo con universo. Pero Calamaro está casado. Olvídate, vive en Narnia. Estará casado, estará lo que sea. No le importa. Pero A veces no quieren lo blanquear. que digo yo no es que quieren este blanquear. chico, lo que Sí, digo yo es ¿qué que pasa? este chico, de verdad, fuera de ¿Qué? broma lo digo. Primero que tiene... ¿Por qué me animé a contarlo y lo digo en serio? Primero, ¿Por qué? porque... No, siempre digo, no, vamos a hablar no, en no, serio, no, pero vos. quiero aclarar esto. Él aseguró en la nota que hizo con Pergolini que estaba solo hace mucho tiempo, que no tenía pareja. Y se besó públicamente con alguien, por eso lo conté. Si tengo un amigo que está en una situación privada, en una casa, y me dice, no sabes, lo vi chapando, no lo cuento porque no sé de su vida. Ahora, él declara, estoy solo hace mucho tiempo, no tengo pareja, estoy bárbaro solo, vivo solo, ¿Y en no el quiero que Baibol nadie sí que me se joda. besó? Y en un restaurante se chapa con una compañera, Claro. es Es que la público. española Por es eso una me relación animé. A ver, vos, distancia. ¿qué pensás, Castelo? Yo creo que, mirá, voy a dar... Está en España, chicos. el día que Débora cuenta eso, se da el corte y dice, le empiezan a escribir y dice, che, acá me están escribiendo que la vieron más de una vez esperando afuera del teatro. No yendo a ver la obra, No yendo a ver la esperándolo. obra, esperando afuera. Claro. Ella lo cuenta, lo digo ahora, ella lo cuenta ¿Hay fuera del fotos aire. hay fotos de esa No, gente? no, Porque yo le- también pregunto, ¿esa gente mandó fotos? Porque yo también puedo escribir, puedo decir, sí, la de Sí. la vía, No, pero gente Amber llegada Fox, a- no sé con quién. Puedo Claro, decir. yo la Débora, supe y yo te colar Guarda, anoche. Fox, ya me estoy en No, el no. plano. Y yo te diría... Ponele, ¿no? Y yo te diría que en la nota Furriel, que es un divino, un grosso... Porque vos viniste acá y vos quisiste ensuciar a la señora María ¿A quién? Laura Santillán. A María Laura. Con algo similar. Pero fue Contándome verdad. que ella salió al aire y ¿No lo hicieron desmintió. más pases? No, ella lo desmintió. No, ella no desmintió. No, ella no. dijo, ella no desmintió, no hicieron más pases. No Ella hicieron lo que más dijo es, pases, chicos, ¿verdad? ella dijo, Bubet había Yo dicho estaba que ahí. habían comentarios que se hacían y dijo, no, yo no dije eso de él. Pero más pases no hubo. Mira, verdad. comunicame con María Laura Por Dios, Santillán. pero lo banco acá, ¿sabés? Odiada. Yo todos los días, Odiada, miro, pero no hay más pases. No hay más me pases. dijo, para entonces. Pero más ¿vos allá de decís- todo- ¿Vos crees que es cierto? Yo creo que hay muchas posibilidades de que sea cierto y en la nota Furriel trastabilló un poco cuando Sí. contesta. Sí. Primero se por toca favor. mucho el Explícame la pelo. nota, Hay ¿vos que qué pa- crees? Yo creo, te voy a decir mi teoría. Para mí tiene un affair con la española, pero se puede dar Con la permisos. persona española. O sea, están a distancia, Con entonces, una bueno, española. si te querés divertir con alguien, podés. Y esta persona con la que quizás se está divirtiendo Bubet, con Julieta... Para mí está buscando un punto cardinal, y es ella. Y creo que va bien porque me gusta Capo esa pareja. cómico, capo cómico. A ver, Carlos vamos, Paz. vamos a ver la nota, pero vamos a comentar a ver sobre lo que No dice. vuelvan a pasar el beso con el cronista. No me hagan pelear con un amigo. No. Lo único que- A ver. Mirá cómo Da se toca mal. el A ver la pelo, nota. Flor. Hay un rumor fuerte de que estás con Julieta Cardinal y esto es verdad. ¿De dónde sale el rumor? Estuvimos con Julieta el fin de semana. No, o sea, no, quizás se confundieron de mujer. Yo estoy desde casi octubre, noviembre del año pasado en pareja con una persona española que es una chica que no es. Se llamaban no de tiene los cosas. relación- De mentira, de los sí, que- está. Y estaba con ella. Eso no es ella menos es medio
lenguaje corporal. También. Entonces, no sé, habrán confundido, Descano. me habrán visto con Julieta y a los besos. No a los chupones, porque yo confieso que públicamente soy una persona pudorosa, no ando a los besos en Fíjate ahí. público.
Pero no, con Julita somos amigos hace muchos años. Son amigos, chicos. escuchaste ustedes- eso? Amigos con derecho a Eso me darse lo con contaron acá todo. las chicas del teatro cuando llegué, me dijeron si venía puede Pampita, tapar pero yo no detrás entendía de- la broma. Bueno, no sé, no sé, qué sé yo, la verdad que no. Se traba. No sé, pero se puede decir lo que sea. Está perfecto. Pampita la conozco de cuando yo trabajé con Benjamín Vicuña y ahí la conocí, me pareció una persona adorable, me parece. La conocí en aquel contexto, después no la volví a cruzar, salvo en su programa. Pero bueno, no sé por qué se arman esas cosas, yo no tengo idea, pero bueno, cada uno. Yo sí sé lo que es verdadero en mi vida privada, que es lo importante. Entonces tampoco estoy como muy pendiente y entiendo que, qué sé yo, no sé, me ven ahora que te hago así. Súper tranquilo. tranquilo. Te doy un beso, lo vieron de allá, es que lo chapó. injusticia, que no le paguen este mes. Está saliendo y bueno. En San Martín está desde los miércoles. Miércoles hasta el, Qué envidia me da hasta el la 12 de septiembre. Llamalo a él. Flor, Pero- venite, te invito, a todos los invito. Una versión de una obra de Shakespeare que está buenísima, el elenco es increíble. Es verdad. Y gracias por venir acá y por, molé también para por que no difundir lo que vayas estamos a haciendo. Gracias, Joaquín. A ustedes, chau, chau. ¿Saben lo que banco? ¿Saben lo que banco? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Ay, sí. Tal Muerte lo cual. banco, ¿eh? Un actor Es de un esa genio. talla que podría. Bueno, igual digo, el se paró, fenómeno. Hay le cada uno. contestó y encima le dio un beso a la fraude. No, No, se la pero mala le dio el Eso beso se a la- llama estrategia. le dio En el el beso mundo a de la los noteros Flower. cuando... ¿Ves que no hay, usted no es Eso es poronga verdad. que le venga bien? en Porque el- si no habla, porque habla, si Es- no, no habla. en el mundo de los Perdón, noteros- no hay pinchola que Te le voy a venga decir bien. algo. Perdón. Lo que hizo Furriel fue ablandarle la milanesa a Flower. Eso es Bueno. como... Ay, ay, ay. Qué raro me sonó el- No. Es un término, tiene razón. Es un término que se usa. En la facultad de Pará, Corrientes cuando vos- pasa. Que me hablaste te de la empiezo a hacer milanesa a mí. nota. Yo te empiezo a ver hacer nota y vos no me querés decir mucho algo. ¿Sí? Me agotan cuando hacen eso, que te preguntan, me cansé ya. Cuando ya me preguntan lo más interesante, ya no tengo ganas de Cuando hablar. el famoso te elogia un poquito o muestra cercanía, Está- ya te ablanda está- para decir, mira, fue está copado, so- fue simpático. Es una estrategia para que Está vos te quedes... sobreactuando. Ese beso es una sobreactuación de que no pasó nada y que No, es una cosa. está ¿Qué tenés que dando explicar todo. tanto? Él Está dando desactiva el rumor hablando, porque si lo vas a Sí, buscar verdad. y no habla, lo activa. Claro. Él está muy inteligente, desactiva. Pero la nota habla mucho, porque cuando le preguntamos, ahí Fede le pregunta, él se va para atrás, se toca el pelo, dice no. No, acá el único que salió ganando. Y evidentemente, Estudié no es, deporte del cuerpo. más allá, la semana anterior diciendo estoy solo en toda soledad y ahora esa persona española, Esa pobre, porque no sabemos la quién es. gracia cómo le Española, dice, claro. pobre, capaz que está en pareja con la española, pero que esté en pareja con la española tampoco significa que no se pueda chapar a alguien. Insisto, lo conté es lo que yo porque él digo. dijo estar solo Habla por públicamente y públicamente se dio A el ver, voy a beso. preguntar a Si esta era en la privado persona no lo española. contaba. Fabián Medina Flores, con la sensatez que usted Su amor tiene. platónico. A ver, ¿qué Y el único piensa? que fue a ver la obra. Mirá, A ver, escuchen Y el aprendan. único que fue a ver la obra. ¿Qué piensa? No me hagas eso porque que significa que estuve con una pelusa todo el tiempo. Me Sí. descompensa. Sí. Pero en algún momento te quiero decir una cosa. ¿Él sería tu misterioso alguien? Opa. ¿Qué? ¿Vos querés que no entre a la No casa, me no? comprometas adelante de cámara, lo único que es un amigo, un colega. Pero si de él te actor, invitó y te dijo, actriz. te espero, Flor, en el teatro. Voy a ir. Con un gran elenco. Voy a ir. Y yo te Voy- acompaño. No sola. Invitó a Sí. todos. No Vamos sola. a hacer como Luciana López. Yo te llevo como Yo Luciana... dijo todo, yo no escuché, dijo Florencia nada más, no escuché otro Yo te nombre. llevo como Luciana Lopilato cuando fue a ver a Bublé. A No Bublé. puede ser Luciana. Flor porque si él dijo la persona hombre muy española, seductor. la persona española no dijo mi novia, debe ser algo que está Me por encanta ahí, porque ahí quedó ahí ella. empezando. ¿Quién? No, que quedaste con la persona española, la matás si te lo hacían a vos. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no? Y tal vez no es Pero tan sí, formal. Y cuando uno estamos está lejos. soltero puede estar con quien quiere. Usted, señor. Mire, yo el creo más que yo, sensato, por lo que se la voz conoce de la experiencia. de Furriel, es un hombre entrañable, la gente lo quiere, agarra causas nobles, Qué pero hay que poeta que pensar que previamente a todo esto es un Entrañable, actor. Y entrable. los actores viven de fingir. De fingir. ¿Para qué lo de mentir? Ahora de decís que mentir. Entonces, para mí, es muy probable que ahí haya algo. Es el Muy único probable. actor. Es el único actor con Y ahora dice que es No, posible. pero realmente los fundamentos que dio, yo soy un tipo que no me Entrañable, perdo en una cosa. él es entrañable. Me convenció Dije mi teléfono, lo y me guarda parece con- que viendo lo que hace Furriel y todo. Puñito, puñito, se lo viene. Estoy de acuerdo, estoy de Viendo acuerdo. lo que hace, yo creo que tenemos que ir al teatro. Sí, en la verdad el que sí. quincho. Tres. Tenemos que ir a ver. ¿Cuándo Vos vamos? no querés entrar a tu Claro. casa hoy. Claramente querés que no te dejen ¿Qué entrar a tu pasa? casa. Dejen de alimentar Sí, porque tiene ya razón. Pablo No, me y acaba de Además, lo bloquear bueno, el WhatsApp. lo bueno que se desnuda en la obra. ¿De verdad eso? No, pero
A mí me gusta la parada. Se va a enojar Pablo. Primero, el San Martín es un teatro precioso. Hermoso, hermoso. En la Una sala obra de increíble. texto, 3 horas dura. Sí, yo fui. Y por suerte se desnuda. Entrega, sí, termina Entrega, dando claro. todo. ¿A qué nivel se desnuda? Sin ropa, que se va a hacer. Pero se le ve todo. ¿Pero qué le pasa? Porque en San Martín yo también lo vi desnudo, que no es una imagen que yo quiera tener en la cabeza. Permiso, Siriam. Por eso no lo invitaron a Martín Fierro. Yo no sabía. Por Era un eso no lo invitaron a personaje. Martín Fierro, Hermosa Flor. la obra, un obrón que Pero hizo. no esperabas ese momento en la retina. Era un montón, porque fue en un momento que era, no sé, una condesa, no sé qué era. Pero bueno, hay que ir Bueno, al son teatro. hermosos. Tomate la Son hermosos. pastilla de desolvidar. Hay que hablar, ¿saben con quién voy a hablar? Con el que vende garrapiñadas. Paremos todo. sí, el Paremos Martín. todo, tenemos un último momento con ¿Qué Ale pasó? Castelo. Señoras, señores, acaba de confirmar Joaquín Furriel. No, no es de Que Joaquín. no, es un chiste. No, ¿qué último momento? Si está saliendo con Flavor, ¿No lo tiene- mato. ¿No te sacaste la cucaracha? Ay, no puedo tengo puesta creer. la cucaracha. No, no. Hagamos Yo te una iba a cosa. hacer- No, así. No, Yo te iba a hacer- así de corte. viernes No, cansado. hagamos una cosa. Hagamos un corte y volvemos. Poner la pava tranquila. Estamos en feriado. Hoy es un día. Che, chicos, podemos hablar, ¿eh? Hoy nos juntamos todos en mi camarín. Todos. Chicas, ¿A quién hice lo un echó chiste. usted? ¿Qué me dice la- Hice un chiste, Hoy chicas. Si no salimos. prestan atención, no sirve. Por el 9. Ah, ¿viste? Que dice, no tengo cucaracha, a ver. No me dice, me cortó la ¿Qué te cucaracha. dice, Elegante. No, pues va a gritar mal, le va a dar algo si no trajo la cosa romántica. Vamos con Débora D'Amato. Vamos con elegante. ¿Se acuerdan que hace 2 días estábamos acá contando el ajedrez de sus movimientos sentimentales y apareció por teléfono asegurando que en cuestión de segundos se había arreglado con Tamara, que era el amor de su vida y que Wanda había sido una mujer más en su vida, pasajera y que siempre la amó? Qué Wanda. Y estaba Hasta ahí cocinando. estuvimos. Sí. Sí. Cuestión que no duró ni 60 horas esta reconciliación. Para mí, en mi universo de señora mayor, una reconciliación se construye, se va y se viene, se dialoga, se habla. No Mi sé, para mí vos te ves y vale, vamos para adelante. Bueno, Más TikTok. pero acá pasaron muchas cosas que tienen que ver con mucho dolor para la misma Tamara, sobre todo por el vínculo de Elegante, sobre todo con Wanda y más allá de todo el derrotero de chicas que pasan. Pero la realidad es que en un momento yo hablaba de una estrategia porque viene, yo dije, arranqué así, de Dakota para acá fue un derrotero, porque iba y venía, tanto con Wanda como con la misma Tamara. Con Tamara en particular, madre de su única hija, Jamaica, que la adora profundamente, no logra lo que no logran estadísticamente a nivel nacional, el 70% de las mujeres separadas cuando el hombre no aporta nada. En este mira. caso él aporta cariño, aporta algo de presencia, pero no aporta la parte económica. Ah, bueno. Solo una parte. El 70% de los hombres separados no aportan, esto es por ministerio lo que estoy contando, no aportan En la la cuota provincia, alimenticia. hace 2 años Exacto. hubo Hay un una encuesta relevamiento. provincial. Exacto. La cuestión es que este muchachín ya tuvo en la primera separación grande, fuerte, tuvieron un pequeño acercamiento, tuvieron una pequeña reconciliación, era en el momento en el que habían determinado un número particular, se acercan, le hace firmar a Tamara, y esto no lo digo yo, lo dicen los papeles y la justicia, si quieren después lo mostramos, le hace firmar, logra bajar lo que habían arreglado y arreglan en 300.000. Finalmente terminaron arreglando, porque el abogado le dijo, con 300.000 no arreglás nada para una criatura. No, quizás en ese momento sí, No, ahora... pero seguía en esa época inclusive siendo poca Era plata. poco. Claro. Terminan arreglando 700.000. Claro, lo que pasa es Punto. que por ahí uno habla a veces de unas cifras y la gente que está en su casa va a decir, es mucho, Absolutamente. No, depende- estamos hablando de depende gente que tiene otro nivel económico. Claro, ¿eh? tal cual. Porque aquella que está en la casa, que no llega a fin de mes y que le habla de esta guita, y si loca, a mí no me pasan ni la mitad de lo que estás Claro. hablando. Hablo de este caso en particular por los ingresos que tiene Elegante o por lo que demuestra Elegante en los ingresos. Se vuelven a separar, derrotero, quilombo, Nacota, trío con esta chica Miguela que sí que no, va que Ese es viene. un punto re importante. Bolonqui, nombres. Bolonqui, cuenta él. Fui a buscarla en el colegio, no estaba, fui a la casa, entré, me quedé, nos reconciliamos, acá estoy con Tamara. Y yo le digo en ese momento, pero vos tenés una deuda de $20.000. Sí. Porque vos sos media cortamambo, estábamos todos Soy medio felices. pisabrote. No, lo cuando se quiero trata de decir. pibes, Pero él dijo, cuando se trata de pibes y tiene que ver con el ingreso, con el alimento para chicos, y soy absolutamente pisabrote. Le dije, pero vos tenés una deuda de $20.000 y
se habla en dólares porque fue lo que arreglaron ellos. Yo no hablo en dólares, mi vida es Esto en no es pesos. Esto No, es Argentina. pero ellos se arreglan en dólares. Ellos mirá. arreglan una suma en dólares. Su abogado logra arreglar un número de $5.000 por mes. Debe $20.000 más este mes que está corriendo. No, bueno, ya nos vamos a arreglar. Acá está, no quiere hablar. No, ¿y a cómo está, te digo? Acá no quiere, ella no quiere hablar, hablo yo, estamos rearreglados. Pasaron, de verdad, no menos de 48 horas, se separaron. Sí. Mi teoría, A ver. mi teoría, ahí está el documento de deudor. Mi teoría, en base a la información, por supuesto, tiene que ver con que él termina haciendo acercamientos sentimentales de una chica que evidentemente lo quiere mucho y que la ama mucho, Acercamiento sentimental. porque es en los momentos en los que están los quilombos de guita con Jamaica. Entonces él se acerca y se dilata todo. En su momento logró que firme por 300.000, el abogado logró subir un poco el monto. O sea, vos decís que lo utilizó Es un movimiento estratégico de chicas y en su vida. Evidentemente él no tiene líquido, tiene mucha cadena de oro. cadena de oro, de autos, tiene cantidad de autos, Tiene pero liquidez. no tiene liquidez de guita y además evidentemente no quiere garpar. Eso está claro porque la nena, muchos señores, y cuando es al revés también, creen que el dinero le va a la madre, no a la chica, en este caso a Jamaica. Sí. El abogado me cuenta, el abogado de Tamara, y ahí me va a ¿El ayudar doctor un poco Merlo? más, el doctor Merlo me cuenta que no podía salir del país. Le digo, pero si viene de Ibiza, a raíz de ese viaje a Ibiza y la deuda que tiene con Tamara de Porque los alimentos, deudores alimenticios no pueden salir, exacto. ¿no? Cuando vuelve de España, va a la justicia y Le sacan el pasaporte. le pide al juez que no le permita salir del país porque tiene una deuda de 4 meses más el mes que corre, o sea, 5 meses. El juez firma ese pedido. Ahora están esperando, viste que acá es muy burocrática la cosa, están esperando la homologación. Hoy debería, si no se fue, debería estar yéndose a México. ¿Hoy? ¿Ahora? ¿En este Hoy, momento? hoy, Elegante debería irse a México. Si la justicia fue rápida, digamos todo, no suele ser paga. rápida, no pagó. Porque se juntaron después de esta pequeña separación y no quiso charlar y no quiso arreglar para ver si podían resolver ese Entonces tema no puede económico. viajar. No debería. Ahora, si demoró en llegar a esta homologación y todavía no es Claro, puede efectiva, salir. probablemente puede haber salido. Ahora, según su abogado, y no lo estoy diciendo yo, según el abogado de Tamara, el juez ya firmó este pedido de no salir, de este impedimento para que salga del país. Si en estas 48 horas o un día más la justicia demoró en esa homologación, bueno, puede haber salido. No sé, ahora me ayuda. A ver, mi Damasia, compañera. o sea, te yo- doy la palabra, Sí, Damasia. yo hablé con Tamara, tampoco te quiero desmentir porque... de Hoy es el verdad- día de la desmentida, querido. la puta. No, pero Por a favor, lo que- escuchen a la compañera. Lo que quiero decir es, son las versiones que ellos te cuentan, no te consta. Claro. Entonces Claro. siempre hay, un lado dice una Una cosa, campana, el sí. otro que la otra campana Absolutamente. dice la otra. Escuchamos, pero no juzgamos. Los abogados Es dicen, verdad. los papeles dicen una cosa, ellos dicen otra. Entonces, yo no te quiero desmentir, pero lo que yo hablé con Tamara puntualmente de esta separación, que Sí. la relación Ahora. duró 2 días, es que ella lo dejó a él porque ella no está lista para iniciar una relación. Y como tiene una Pero no me hija estás de por desmintiendo, medio, Yo lo que estoy diciendo, pero pero lo que digo es, ella nunca me dice a mí que él se acerca por lo judicial, no me hablan de que bueno, tienen da un la problema económico casualidad, entre ellos. pero no le va a decir que es una manipulador que va, se acerca para no pagar, querida. Es lo que puso No te ella digo en que no sus te digo mal. historias. Tamara en sus historias puso, yo no estoy lista Se para una expresó relación, en quiero un redes. tiempo. Sí, pero para- yo hablé más con allá de- ella y pero le pará, pregunté. pero pará, más allá de eso, Qué yo no estoy amor. diciéndolo yo, Es lo que dice el abogado de Tamara, no Sí, yo de El Wanda. doctor sé. Merlo. El doctor Pero hay Decilo, algo que yo le con pregunté, nombre y pero ¿qué apellido. onda vos con todo esto de Wanda, el trío, el no trío, las 1000 de chicas que aparecen, que supuestamente estuvieron con él? ¿Todo eso habría afectado tus ganas de querer volver con él? Porque como vos decís, de Dakota hasta acá, ¿Y qué dijo? son una... Bueno, no me lo dio a entender, pero es una teoría mía de que yo creo que esto del trío, ¿qué? Esto del trío. De Miguelina. ¿Quieren que repasemos esto del Por trío? eso tenemos un informe. Porque tenemos un ¿Querés? informe. Vemos el informe y Presentalo. después La seguimos teoría. con todo lo que Tamara me dice. A ver, veamos el informe. Elegante, envuelto en un trilío. Elian Valenzuela sale de una y se mete en otra. Recién salió de Wanda y entró de nuevo en la vida de Tamara Báez. Pero en el medio, un trío, que más que un trío puede ser un lío de novela. En una nota exclusiva con los profesionales, deslizó un comentario que no pasó para nada desapercibido. Nos quedamos tranquilos, Elian, que nunca te filmaste en una situación No, no. íntima sexual.
No hay videos. No sabe, me parece que sí. Me parece que sí. Puede ser, pero no, lo tengo todo yo. Lo tengo todo yo. ¿Por qué se filman? Lo tengo todo yo. ¿Para qué? Después Hay ¿dónde lo ves? claro, te pueden hackear. Pero yo solo en el espejo. Acto seguido, apareció una tal Miguelina y salió a hablar algunas cositas un poco íntimas para mi gusto. En realidad era una fantasía que tenía yo con él, pero bueno, después terminó cumpliéndose con otra famosa más. Y esa otra famosa, bueno, ya lo has comentado, es Romina Uri, que salió hace unas horas como a desmentirte y a ningunearte un poco en Instagram. Estaría bueno que antes de informar se chequee mínimamente la información, para no decir mentiras y no hablar por hablar. Elian es mi amigo y a la chica nunca la vi, no sé quién es. ¿Para qué te expusiste si sos una persona famosa, de tal magnitud? ¿Para qué te expusiste en ese momento y ahora salís a decirme no te conozco, no sé quién sos? Y sabiendo que estuvimos las dos en el mismo cuarto haciendo lo mismo con la misma persona. Mira, igual si querés mostrar esto en el programa, el 2 de agosto me escribió esta piba que no tengo ni idea quién es. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguelina. Nos gustaría tenerte al menos un rato en nuestro programa. En caso de interesarte, nos pondremos en contacto. Te admiramos mucho. Y como no le da mucho la cabeza, nunca eliminó los mensajes. Después de ver todo esto, desde la producción de Los Profesionales, nos preguntamos, ¿quién dice la verdad y quién miente? ¿Por qué Elian quedó envuelto en un nuevo lío? ¿Qué pasa en el programa? ¿Y todos nos mienten en la cara? Sí. Que dicen una cosa, después hacen otra. ¿Pero qué está sucediendo en el mundo del espectáculo? Miren, le voy a decir algo. Están escribiendo, está escribiendo elegante. Está escribiendo elegante. Tremendo lo que me Está dice. escribiendo Tamara Báez, pero... Seguimos en Los Profesionales y les digo una cosa de lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo me comería Ay, un yo sándwich de también. salame? Ay, qué rico. Ay, qué rico. Pero y acompañado. Pan francés, manteca, queso de menta y salame. Muy Creo que Mirta, llego a mi casa me voy a hacer Es eso. muy Mirta, es el preferido de Mirta ese. Hoy sí, ¿viste? Qué Y rico. cerveza, un vaso de Una cervecita, cerveza. yo te Así no acompaño. es viernes, hoy me puedo dar ese gusto. Claro, un permitido. Igual estaba viendo en mi... No me están siguiendo, gente. No están poniendo me gusta. ¿Qué está pasando? Le voy a decir A a ver, Lingua que Barbie, te escriba. ¿me subiste algo hoy, Barbita? Vale, ¿Sí? estás En tu queriendo. Instagram. Por favor, ya, Sí. Ahí está. Me pueden seguir y en TikTok también, querida. Sí, Flor Me de la B. gusta, la verdad que viene, porque viene de Liniers, pero con unas ganas a trabajar. La veo Es un a- amor, a Tucho. Estefanía que Escuchame está una rara. cosa, contame qué está diciendo Elegante. elegante. Bueno, Porque le tenemos pregunté- hablando. Le Está pregunté. indignado con Débora D'Amato. Todo Dice el que la mundo se mato. indigna. Hoy Le maten a la pregunté mato. a Pobre Elian, D'Amato. lo- Ella hace su trabajo, chicos. ¿La conoces a Miguelina? Y Esa no tiene Elian nada que ver, yo ahí elegante. me contesta, sí. Y más la conocen en el pueblo de donde es ella por siempre ser mencionada en escándalos, escrachos, etc. Qué Es feo. una ¿Quién es chica que Miguelina? sueña La con señorita de hacerse la la señal. supuesta La amante, rubiecita, la la rubia que rubia. vimos antes de irnos al corte, que dice que hizo un trío Rubia con que, Elegante y claro. Romina Uric. Ah, ella, Sí, bienvenida a Los elegante Profesionales. porque la destruye. Dice, es una chica que sueña con hacerse famosa de la manera que sea. Lo logró. Estuve escuchando de lo que se habla y yo digo que eso es chamullo. Obvio que cada uno cree lo que quiere, pero no. Con Romy jamás hicimos un trío Romy. tampoco. Del Hoy en trío día habla. ya no me afecta que salga cualquier persona a decir que tuvo algo conmigo, así Claro. que igualmente Porque le ya deseamos- todos salieron. Escúchame, Todos te salieron. contestó Le deseamos algo de suerte. los alimentos de la nena, que es la Todavía parte no- más no me importante. respondió de Qué eso. loco. A ver Y- qué nos decía, porque fuimos a buscar a Miguelina también y nos decía lo siguiente. A ver. Se expresa Miguel. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá. Bueno, mucha repercusión después que contaste esto de bueno, que han pasado cosas con Elian, con Elegante. Una fantasía que tenía yo con él, pero bueno, después terminó cumpliéndose con otra famosa más. Y vos decís, bueno, wow, salió lindo lo que hicimos. Fue lindo y es una experiencia propia, sexual propia. Y esa otra famosa, bueno, ya lo has comentado, es Romina Uri, que salió hace unas horas como a desmentirte y a ningunearte un poco en TikTok, en Instagram. Sí, eso es lo que por ahí no sé si me molestó, pero como que digo, ¿para qué te expusiste si sos una persona famosa, de tal magnitud? ¿Para qué te expusiste en ese momento y ahora salís a decirme, no te conozco, no sé quién sos? Y sabiendo que estuvimos las dos en el mismo cuarto haciendo lo mismo con la misma persona. Entonces yo digo, o sea, ella está ¿es real que no se acuerda?
O sea, ¿en qué estado estaba que no se acuerda? Porque yo la vi bastante bien. Fue la noche de Niceto, que fue en Palermo. ¿Es el día? Sí, 7 de mayo. Él, digamos, no lo vi por un largo tiempo porque él estaba con Wanda, entonces no nos podíamos juntar. Ese día sí, sale Wanda de Niceto, media enojada. Romina se va con Eliana a la casa, nos vamos todos con la más filia. Había un montón de chicas, un montón de chicos. En un momento él nos agarra la manito, vamos a la habitación y bueno, ahí sí pasó lo que pasó, que la verdad que, como digo, fue muy divertido. Él lo que me dijo es como diciendo, bueno, que tengas suerte. Como que estás haciendo las cosas con mala intención. Y yo no tengo ninguna mala intención. Se enojó, digo, Sí, se enojó conmigo. Tal vez, digo, fantaseando, si querés un poco, a él le gustan las rubias. Vos sos rubia, Wanda es rubia, tal vez los tres... Bueno, creo que eso hubiese estado mejor porque Wanda creo que es la número 1. Ojalá que se comporte ahora, que no haga, que no la engañe, que no haga estos tríos con famosa y no famosa o todas estas cosas. Y bueno, que apueste a la familia. Qué coqueta que se la ve a la señorita. Yo ya no sé qué creer. Yo le creo a ella. No hay remate, no hay remate. A ver. Le creo porque en todo momento habla de lo que pasó, no se traba, no se va para atrás, no se toca el pelo, dice dónde, cuándo, con quién se fue. ¿Qué análisis Hay que del preguntarle lenguaje qué tiene la corporal, habitación de elegante. Hay que No puedo creer la vara de este programa. No le creen a Furriel, que es un actor consagrado, serio, todo, y le creen a Es tremendo. una que acaba de entrar. O sea, ese es el nivel. Sí. Yo no le creo. O sea, así estamos. No, él le así cree, estamos. él le cree. Esas son Así esas. estamos. ¿O No, no? yo lo que O sea, pregunto ponen es- en duda la voz de un señor actor. Y una persona que De todavía se la imagen conozco, Miguelita. internacional. Sigue Miguelita. elegante. Qué lindo la Es intimidad de la largo, gente. es largo lo de elegante Pero- porque ella... Sigue elegante. Escuchemos A ver qué dice, a ver. Habla al país. Y le Pará. quiero mandar un beso a Martu, que nos está mirando, que es fan del programa. quién? A Martu. No, igual preguntarle, ¿qué Ahora, es lo que le iba a sigo. preguntar? Del Lo de- alimento de la nena. Sí, te digo lo Los que me dice 20.000 elegante. dólares. Me dice, me afecta Qué largo, más elegante que nada todo. por Romina este tema, porque yo la quiero, es mi mira, que amiga se y defienda nada ella. que ver que la involucren en algo así conmigo, porque nosotros tenemos una Bueno, dijo que buena hizo un trío, relación tampoco de que amistad. asaltaron un banco, chicos, un Claro, poco de no pasa fregada. nada. ¿O no? Está siempre presente en mi entorno. Me Ella dice, dijo. ¿Quién? elegante. Y pero lo de la cuota de la nena del alimento. No me lo contestó todavía. Pero me estás jodiendo, Bueno, te contesta todo este vamos, chamullo, ya te queda. contesta lo importante. Prioridades. Elegante, dejate de joder. Prioridades. Elegante se quiere entrar ahora. ¿Dónde queda la intimidad de la gente? ¿Cómo, cómo, perdón, cómo? La intimidad de la gente. Pero yo le creo a ella porque... No. Sí, pero ¿por qué le creo? No, ¿Por no que era qué? mensajero. Diego, solo, vos Diego, sos Diego, especialista Dice en el elegante, es lo que le lenguaje dice a del Steffi. cuerpo. verdad. No, le dice a Steffi A ver, ¿qué que le es verdad dice? que con Romina son amigos que salen y ella en todo momento Amigos, otra cosa. Por habla favor, de déjenme cómo fue, mentir. de por qué Perdón, se es fueron, mucho más- de a dónde estaban y qué pasó. La posibilidad de un trío que lo publiquen las personas que lo vivieron es nula. Es mucho más fácil que alguien que no participó de algo quiera decir eso para hacerse famoso Claro. que lo contrario. La mayoría de la Ahora, gente que tiene fíjate, le TikTok afecta, le Pero afecta, Lili, ese le para afecta- TikTok, pero pará, se cuenta le todo. afecta y aclara algo que tiene que ver con una cuestión íntima que no le importa a nadie. No, pero porque a y todo Romina lo la- que tiene que ver con alimentos de la hija, No. le debe 4 meses, o sea, debe de 20 lucas verdes más los 5.000 de este mes, no contesta. Pero porque bien, a pero Romina, eso es fácil. pará, porque a Romina, en el programa donde ella trabaja, trabajaba porque ella se fue, supuestamente a la de Cuarzo la están llamando para que vuelva, porque le hicieron una nota a ella y la no sé qué hacer, No, ¿sigo? parece ¿Qué que pasó? no, ¿Sigo? porque Queremos saber todo, ¿qué la pasó? señorita en cuestión se ve que Flor. le gusta mucho la estética y es amante de la belleza Sí. porque el Sí. color de uñas Barbie, el perfilado perfecto de la ceja, se la ve como muy interesada en Miguelina. verse mejor. Flor está Igual yo llorando. creo que Miguelina. estamos en condiciones de darle la bienvenida al mundo del Sí, espectáculo. un aplauso para Miguelina. El lunes Y Miguelina sentada acá. agradece No. que mañana, ¿por qué mañana no haces un especial Capaz un que cara a cara viene. con Miguelina? Se viene fuera. Puede ir a lo de Pergolini, capaz Yo tengo que un audio garpa. de Romina Uric, si A quieren. ver, ¿qué dice? A ver, pará, a ver qué dice. Ni programa de la piba no le pasa el No, alimento. porque esto de Romina Uri es el contexto que yo estaba diciendo A ver. recién. Sí, ¿Qué? repetilo. Romina, en el streaming donde ella trabaja, Sí. le hicieron una nota a Miguelina y ella como que no le gustó. Entonces, renunció. Y renunció. Ay, Porque la qué llevaron a principio Miguelina. tan Porque llevaron a fuerte, Miguelina y renunció. Pero ahora de Cuarzo la están llamando, como Este dijo sí. Damasia recién, y Romina me dijo, voy a ver, voy a charlar. Se ve que va a poner condiciones para que no lo vuelvan a Que hacer. las Miguelinas y no respecto al participen. trío con Miguelina, Romina Y me dale dice que esto. no pernía. Para A que ver, lo pongo en escuchen. uno, presten atención. A ver. Flor, habla. escuché y también ya
Subí una historia. Si querés mostrar esto que me escribió el 2 de agosto, donde acá demuestra que no me conoce. Aparte, es como digo, no le da porque si le daría un poco la cabeza, este mensaje lo tendría que haber borrado, pero nunca lo borró. Así que nada, si querés mostrar eso. A mí no me conoce, me escribió hace poco para invitarme a un stream, ni abrí el mensaje, lo vi y nada, lo dejé ahí. Claro, ella me muestra a Romina un mensaje que Miguelina le había mandado por Instagram hace un montón, que lo vimos en el informe. Igual después se pueden comunicar por otra vía, no es la única vía en el mundo que se pueden es la comunicar. palabra ¿Qué de dice? Romina. Cuente, ¿qué dice? Igual yo lo que no entiendo, y con esto me voy a despedir.